Suscríbete a la Panterita. A lo grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te llamas, Germán? Y bienvenido. Muy bien, buen día para todos. Sí, Gerardo, yo sé que la hermana, concejal municipal de San Juan, ¿está ella? Sí, la hermana. Y con la hermana vamos a hablar. La mamá y el papá no, la mamá no. Habla poco, la mamá. Perdón. Va a hablar, llámale, po. Así la oferta, ¿quién la tiene? De Al Nasser, llámale. De Arabia. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupi Chupe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Este julio sale todo, empezó Electro Universo. Aprovecha los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en Universo. Por tus compras participas de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Hoy tendremos 2 juegos, Guaireña Luqueño a las 17 en cancha de Guaireña y luego Nacional ante Tacoré a las 19:30 en el Arsenerico. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre, sí, filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarino y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Estamos con Mariela Gómez. Mariela, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá te estamos molestando de Monumental. Fuiste electa concejal departamental por la ANR, asumiste el próximo 16 de agosto. Eso para desearte lo mejor, Mariela. Muchísimas gracias, muy amable. Realmente el pueblo misionero también confió en una mujer joven con unas ganas inmensas de seguir un poco haciendo el bien por este departamento. Bueno, esto en cuanto hace a tu actividad justamente en la relación política y los deseos que te deseamos y esto que es como un desafío para vos en el buen sentido. ¿Qué significa para ustedes lo de Gustavo Gómez con todo el ofrecimiento que está teniendo Palmeiras y ahora para el fútbol árabe? Contanos. Y es un orgullo realmente, nosotros que somos de tierra adentro, de tierra misionera, del interior del país, que es un joven soñador, hoy en día bicampeón de América. Gustavo Evo representa eso, representa la perseverancia, representa la confianza y la fe inigualable. Así es que nosotros como familia realmente estamos muy orgullosos de Gustavo. Él es el hermano menor de nosotros y estamos muy felices, realmente demostrando él esa confianza, demostrando que los sueños están hechos para ser cumplidos. ¿Vos te imaginás, Mariela, que hay un ofrecimiento de Al Nasser, que es del Cristiano, que es uno de los jugadores más cotizados del mundo, da un presupuesto y Palmeiras dice queremos como el doble? Es decir, la cotización que tiene tu hermano es fantástica. Inigualable realmente. Mira que para nosotros la familia Gustavo siempre luego va a ser el mejor del mundo, pero hoy en día nosotros conocemos también ese gran deseo de los clubes también sobre Gustavo y es lo que él se merece porque él es un chico que todos los días va trabajando para poder demostrar eso, ¿verdad? De tener estas cotizaciones. A nosotros también nos ponemos nosotros en familia y charlamos a veces y decimos, wow, lo que Gustavo está hoy en día, en dónde lo están queriendo, ¿verdad? Y más ni menos, como estás diciendo, jugar con uno de los mejores del mundo. Y en uno de los clubes hoy, que está justamente recogiendo a las grandes figuras, nos decían, estamos con Mariela Gómez, la hermana de Gustavo, nos decía su propio representante Paraje, es muy difícil que salga, es el más cotizado, el que cuesta más, y están ofreciendo una cifra millonaria para llevarlo a tu hermano. ¿Charlas? ¿Hablas con él? ¿Te habla de este ofrecimiento Al Nasser o no? Claro que sí, nosotros con Gustavo todos los días estamos conversando, hablamos en videollamadas y
y a veces nos ponemos a pensar, como dice, todo lo que hoy en día a él está pasando, ¿verdad? Es una gran oportunidad también y estamos viendo, él como dice, el tiempo de Dios es perfecto y vamos a ver qué pasa, es lo que siempre él dice, ¿verdad? Pero mamá también, como siempre, en sus oraciones deseándole el bien a su hijo. Y el que más te dice Gustavo, porque es un ídolo en Brasil en el Palmeiras y al nacer lo quiere. Habla mucho Mariela Gómez, estamos con la Mariela Gómez, la hermana de Gustavo Gómez. Habla mucho con él, es lo necesario, se whatsappean, ¿cómo es? Y yo creo que se puede dar, ¿verdad? No quiero tampoco pecar de imprudentes, una decisión de mi hermano con sus representantes, con el club. Yo sé del cariño inmenso que le tiene Palmeiras porque también somos de viajar mucho, de ir a sus partidos, de ver el cariño que le tienen al capitán del Palmeiras, así es que yo creo que es una decisión que él va a estar tomando y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Lo último que hablaste con él, ¿cuándo fue? Esto trascendió mucho entre ayer y hoy, Mariela, lo de Gustavo para el club árabe. Esto surgió en las últimas horas. Así es. Hoy se reunió creo que con ellos. Hoy se reúnen. Hoy sí. Hoy no, sí. Decía hasta donde pueda para que nos diga Gustavo, te apuraron, te sacaron cosas que no tenía que decir, te lo digo con mucho respeto. Hoy es un día estratégico, por decir, clave. Así mismo es. No, por eso te digo, pasa que tampoco no quiero pecar de imprudente y decir cosas que no son así, es que vamos a esperar a ver qué pasa, pero hoy fue un gran día. Sí, por eso, hoy fue un gran día en esto que es interés, y perdón por preguntarte, Mariela, van a comprender nuestra función periodística. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Gustavo sobre este punto de eso que podría, no digo que se dé, podría ser su ida al nacer de Arabia? Anoche, precisamente. Y justo estaba hablando con mamá también, y mamá estaba diciendo que esta mañana estuvo en un videollamada con Gustavo y estuvimos hablando al respecto de eso. Yo nada más no pude hablar con mi hermano también, me llamó a mí, pero no pude estar con él porque estaba en el trabajo, así es que precisamente en instantes también me voy a comunicar con él a ver qué tal les fue, ¿verdad? Y desde acá, ¿cómo ves lo de él? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo mejor para Gustavo como hermana, los padres? ¿Y él qué dice? Y él también piensa así, ¿verdad? Es un sueño esto, ¿sabes lo que es? Como se dice, a su corta edad ir en esos clubes también, a pesar de que el Palmeiras él es un gran ídolo, pero siempre va a ser lo mejor para él. Y Mariela, con relación al carácter de tu hermano, se lo ve guerrero en la cancha, manda más en el buen sentido de la palabra, habla, charla en el objetivo de selección y el próximo mundial. Claro que sí, es una materia pendiente, como se dice, de Gustavo, la selección paraguaya y para todos nosotros. Mira que a nosotros nos duele mucho también cuando vemos estas críticas constructivas, a veces muy buenas, pero también críticas que a veces duelen bastante a la familia, porque detrás de cada jugador existe una familia. ¿Y qué es lo que te duele, Mariela? Lo sentimos. ¿Qué le duele? Cuando se dice, ¿por qué no juega en la selección como juega en Palmeiras? Eso te hace saber. Y el pecho frío es lo que más duele a veces, porque Gustavo da garra, da amor, él ama su bandera, así es que eso. Habla poco con la prensa de Paraguay. Eso no sé. Yo no sé si vos le puedes hacer una entrevista a vos y después nos enviar material, no sé qué vamos a hacer, porque habla poco. No habla, ¿y cómo es él? No, hay que ver qué pasa. Realmente. Justamente estaba hablando con uno también con Gabriel y al respecto de Diego Gómez también. Sí. Diego Gómez realmente es un chico soñador también, que nada más sale acá de las compañías de San Juan Bautista, que es la colonia de Muricanetá. Y a nosotros también me pone muy feliz, a pesar de que él no es familiar mío, lo conocemos, lo vi de chico también en desempeñarse en lo que es el fútbol, aquí nada más el Club 24 de Junio también, que acá del barrio, y es un gran orgullo verle a un chico de tierra adentro, ni más ni menos, ir a jugar con un grande que es Leo Messi. ¿Y qué te dice la mamá y la familia? ¿Hablan? Claro que sí, son amigas, compañeras de trabajo, y es un sueño para ellos, sabes que es un sueño esto para todos, para la comunidad en sí, para los misioneros, porque Misioneros siempre es la cantera de grandes jugadores hoy en día y eso se ve, ¿verdad? Así es que estamos muy contentos también con Dieguito sobre eso. Y bueno, ¿qué más podés señalar sobre Gustavo y los Gómez? Estamos hablando a una trascendencia mundial. Sí, ¿y qué te puedo decir más, Gustavo? Que estamos esperando una buena noticia
y que siempre sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Su familia, estamos muy orgullosos de él. Y bueno, gracias por este tiempo, lo mejor en tu función, así que muchísimas gracias y saludo a Gustavo. ¿Hoy puede darse o no la transferencia? Yo te pregunto, Mariela, ¿hoy podría darse ya un paso más adelante para el nacer de Arabia? Con Gustavo, ¿qué pensás? ¿Qué decís? Y creo que sí, yo creo que sí. Hoy es un gran día, por eso te digo, es un gran día el día de hoy y vamos a ver al respecto de eso, conversar un poco con Gustavo también. ¿Qué dice? Tenés que llamarle. No tiene, aparte tiene que tener autorización del jefe de prensa del Palmeiras, Gerardo le llama a nuestro productor, le dice, mirá, puedo, pero no, con el jefe de prensa, los empresarios guardan silencio. Le vamos a llamar, Mariela Gómez, al caso de tu hermano Gustavo, hoy es un gran día. Así es, totalmente. Bueno, gracias y un saludo, Mariela, gracias, éxitos en tus funciones, muy amable. Muchas gracias, estamos a las órdenes siempre. Gracias, Mariela Gómez, hermana de Gustavo Gómez. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la costa Artigas, Santa Julia y la costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Así que hoy es el día. Sí. Inclusive estoy mirando algunos diarios brasileños y hablan que Palmeiras saldría a buscar ya un central. Y hoy se podría definir. Sí. El pasa que Palmeiras pidió casi el doble. Claro. 14 millones 14 pidió. palos. Que necesita tener para salir a buscar un refuerzo, o sea, uno que le pueda Yo creo que el relajar. tema económico no va a ser la traba para el equipo árabe, porque la tienen toda. El tema es este. El tema es que hay que ver si le paga más que Palmeiras. Claro. Germán, es el mejor pago. Hay que ver si le paga más. La transferencia puede ser de club a club. Sí. Si el jugador va a ganar más que en el Palmeiras. Yo creo que sí, Arturo, porque ellos convencen todo con el dinero y el dinero les sobra. Es ese que Gustavo Gómez, 420.000 dólares mensuales, Dudu, ¿sí? Sí. Y 200.000 dólares mensuales en el Palmeiras es Gustavo Gómez. Ahí está lo que gana. Mandó Oscar Ullón. Quiere decir que tiene que ser por lo menos 300.000 dólares por mes. Sí, debe ser una cifra millonaria, así como está la oferta para el club, también para el jugador. A mí se lo van a dar. Las dos situaciones se deben dar. Debe llenar la expectativa del club de lo que está buscando. Puede que ver el Palmeiras deseo del como club. jugador. Es decir, me voy a una liga que Claro. no tiene tanta De lo que se le escucha a la hermana, hay una motivación familiar de Si que vos me sí. decís, Anoche si es la habló- hermana, Sí. Anoche habló con la hermana, habló Sí. y habló con la mamá. Sí. Le No quiero pecar, decía ahí, pero Sí. ella es más el un sí. día, hoy es el Sí, día. sí. ¿Vos crees que se va? Para mí sí. El niño dice que ya está buscando. Está buscando, comienza a buscar Sí, se Central están dando Palmeiras. todo. Preguntale por Gerardo Dan City si él tiene una noticia, Gerardo, de lo de Gustavo Gómez al nacer, compañero de Cristiano. De Cristiano. Y Diego Gómez, compañero de Messi. Mirá vos, Y los dos son de la misma ciudad. Y los dos son Gómez. los dos son. De San Juan, Mucha coincidencia. de San Juan son los dos. Decí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. No quiero discutir contigo, Oscar Ullón, pero Gaby Golpio gana menos que Dudu. No sé. Porque pone el mejor pago del fútbol brasileño. ¿Y Gabigol cuánto gana? Supuestamente era el mejor pago. Por eso.
La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes. 22 o 25 años con 100.000 guaraníes. 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llamanos y te visitamos. Más info al 218-4000, redes, Facebook o Instagram. Caja Mutual. La L200, una pick-up que combina todo. Descubrila y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilo en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250. www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Estamos con Gloria Portillo, la mamá de Gustavo Gómez. No Diego, Gustavo. ¿Cómo te va, señora Gloria? ¿Cómo está, señor Rubín? Un placer. Bueno, y contanos lo de Gustavo, ¿se va al nacer? Y justamente estaba hablando con mi hija esta mañana, pero me parece que esta tarde, noche se resuelve todo, se define todo. Sí, estuve hablando con tu hija también hace instantes, con Mariela. Sí, con Mariela, sí. Bueno, y le deseamos éxito, concejal municipal de San Juan, lo mejor para ella. Y vos como mamá, ¿qué te dijo Gustavo, Gloria? Contanos, decinos, Gustavo Gómez, ¿qué te dijo? No, solamente me dijo que esta noche se resuelve todo el viaje a Arabia. Esta noche se resuelve, te dijo, se va. Vos intuís que se va como mamá. Si es por mí, no quiero que mi hijo se vaya, ¿verdad? Pero es un logro para él también. Y el sueño que siempre tienen los jugadores, ¿verdad? Y bueno, señora Gloria, la mamá de Gustavo, ¿qué te dijo él? Mamá, ¿qué pensás? Te quiero contar, tengo esta oferta, ¿qué te dijo? No, y me dijo que tiene oferta, me dijo, ¿verdad? Y como dice él, que siempre los jugadores están esperando estos momentos, ¿verdad? Porque para cualquier jugador es muy feliz. Y sí, y ¿qué más te dijo? Contanos, vos pensás que se va íntimamente, ¿qué querés? Eso lo tiene que resolver la parte contractual del contrato, Palmeira, al nacer que sería su nuevo club. ¿Vos querés, señora Gloria, que están caminados para que él vaya al fútbol árabe? Sí, categóricamente. Y bueno, señora, y él te dijo que hoy se define. Hoy, tarde, noche se define todo. ¿Y vos qué le dijiste? Andate nomás a mi hijo y lo mejor, ¿o qué más le dijiste? Y no sé, ¿verdad? Porque como él sabe que yo también estoy enferma y... Bueno. Sabes que voy a sentir un poquito porque San Pablo es acá cerca para mí. ¿Y vos querés, cada vez que... ¿y vos querés que se vaya? ¿Vos querés que ya es merecedor de tanto por todo lo que hizo? Sí, claro que sí. ¿Y vos pensabas que iba a llegar a lo que es? Obvio. Pensaba, señora, se dedicó mucho Gustavo Gómez, ¿verdad? Sí, porque no tiene condiciones. No, yo no digo que no, por algo es lo que es. Estoy hablando de lo que vos pensabas, soñaba cuando era chiquitito. Sí, ¿Qué te decía? Sí, así mismo, señor, así mismo. ¿Y qué te decía él? ¿Ah? ¿Qué te decía cuando era chiquitito? No, y... Gustavo Gómez estuvo en Italia. Que él iba a ir lejos. Porque Con la ayuda de la familia también, que él sabe bien que la familia nunca le ha abandonado a él. Y sabe, cuando fue a Italia, ¿qué pensaste cuando años atrás se fue a Italia? No, y solamente también yo estuve ahí con ellos y después se abrió otra vez otra puerta para él y vino otra vez hacia Brasil. Claro, y siendo muy joven, la verdad, cuando se fue a Italia. Siendo muy joven, sí. ¿Te imaginas condiciones, por ejemplo, a mi hijo no le falta. Pero te imaginas que de Libertad fue a Lanús y después se fue al Milan. Sí, claro que sí. Primero a la Argentina y después se fue a Italia y ahora a Palmeiras y ahora ya preparando maletas para el fútbol árabe, así como están las cosas, señora Gloria. Así mismo, don Rubín. Y bueno, lo mejor para vos, fuerza desde aquí de Radio Monumental Fútbol a lo Grande, y lo mejor para tu hijo, la verdad. Esto se va entre las próximas horas probablemente ya su ida al nacer del fútbol árabe. Muchísimas gracias, Gloria, y saludo a la familia. Gracias.
Gracias, señor, muy amable, como eres siempre. Gracias, señor. La señora Gloria Portillo, mamá de Gustavo. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Los dos de Libertad. Los dos de Libertad, sí, es verdad. Los dos de Libertad. Uno con Cristiano y el otro con Messi. Uno con Messi. Uno, pues, y los dos son de San Juan. Y los dos son Gómez también. Y son de la misma ciudad de San Juan. Y no son parientes. Y no son parientes. Y no son parientes. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en la cuota. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 11:50. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Del jueves 20 al 22 de julio, descuentos increíbles en todos los productos Jan de calidad superior. Y los mejores productos de la temporada. Boyani, Músicos del Chaco, 7:30 a 18 horas. Call Center 569-9000. Compra desde la web las 24 horas. tupi.com.py. La gente sabe. Está pegando mucho a Nelson da Silva. A da Silva, los fanáticos. Qué lástima lo de Olveira, ¿no? Sí. Mucho, no quiere hablar. Un comunicado, nosotros queremos hablar con Hugo Gaona y su representante. ¿Qué podrá aportar en el tema? Pero lo va a decir justamente lo que está sintiendo y en qué momento limpia Piedras Arquero. Ahora a mediodía tiene que hacerse la intervención. Sí. Esta mañana estaba en el sanatorio temprano. Un tema complicado porque no solamente el tema de Olimpia, selección uruguaya también, estamos a 2 meses, comienzo la eliminatoria. Difícil momento para Gastón, pero bueno, son cosas del fútbol. Estamos expuestos cuando uno juega la pelota de que pasen estas cosas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Estos son los dos Gómez, ¿no? No, el otro es Lucena. Gómez y Lucena. ¿El Pica, veo? Sí, Lucena. Ah, Lucena. bueno. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Punto Pharma es Mega Delivery. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Plub es una app de supermercados en la que podés comprar artículos de limpieza para tu hogar, productos de cuidado personal, almacén, congelados, bebidas, carnes y muchísimo más, con descuentos todos los días. Descarga la app de Plub en App Store y Google Play para conocer todas las promociones y ofertas. Plub, el súper que más te conviene. Petrona Morínigo, hablamos con ella, ¿no? Cuando comenzaba a hacer figura. Es la directora técnica. ¿Cómo está, Petrona? Muy buenos días, sí, todo bien, Arturo Rubín. Bueno, Petrona Morínigo, fuiste profesora de Diego Gómez en la Escuela de Fútbol 24 de septiembre de San Juan. 24 de junio de San Juan, Misiones. 24 de junio de San Juan. Así mismo. Contanos, esto está para ser compañero de Messi, va a ir para que lo conduzca el Tata en el Inter Miami o Miami Inter de Estados Unidos. Contanos. Sí, él empezó a los 7 años en el 24 de junio, cuando yo era la DT de lo más chiquitito, y ahora soy la presidenta de la escuela de fútbol del 24 de junio, y él empezó conmigo, después yo le tuve ahí con nosotros hasta los 13 años, luego le llevé a probar en 3 clubes de la capital, en Cerro, en Olimpia, y por último nos quedamos en Libertad. ¿Qué pasó en Cerro primero? Y después, ¿qué pasó en Olimpia? ¿Y por qué fue a Libertad? El ojeador de Cerro vinieron acá en San Juan. Yo traigo así pruebas y eso para los chicos. Hasta este momento siempre vienen los clubes de Asunción a ver mis chicos y organizo así encuentros deportivos para que vean los ojeadores.
Y cuando eso vino Cerro Porteño en San Juan, le llevé a la prueba y también en esa época estaba el Fútbol Dream, creo que era un convenio con Libertad. Y él con otro chico de San Juan de mi escuela de fútbol quedaron seleccionados, se fueron ahí y quedaron a Libertad después de eso. Y a partir de ahí, todo el gran crecimiento que tuvo. ¿Y qué sabes esto de que se va? Porque es un hecho, así como está la cosa, compañero de Messi en el Inter Milan, de Miami. Sí, así mismo es, está todo encaminado, creo que saldrá ya pronto él de viaje. Hoy creo que se define todo también, estaba hablando con él esta mañana y me dijo que están todos bien encaminados. Claro, club a club ya hay acuerdo. Él estaría viajando, señora Petrona Murínigo, que es profesora de Diego Gómez en la Escuela de Fútbol 24 de junio. Él está para viajar el sábado, así como están las cosas. Creo que sí, puede ser el sábado o puede ser antes. O puede ser antes. Esto es nuevo, nosotros teníamos anoche que era el sábado o puede ser antes. ¿El que más te comentó, Petrona, sobre su ida a Diego Gómez? Y que él está contento, es el sueño de él, solamente si estábamos hablando porque casi no tenía tiempo, luego me dijo, hoy estábamos hablando en la mañana temprano y luego tenía que ir al club a practicar. ¿Y qué te dijo más, Petrona, Diego? Y nada, que gracias que está cumpliendo su sueño y vamos a ver qué pasa, ojalá que me vaya todo bien. Y le di la suerte, le di mucho éxito y que creo que él va a llegar lejos. Bueno, y quisimos hablar con la mamá y no podemos hasta ahora, Petrona. Ah, ¿en serio? Queremos estar con la mamá, la familia que dice. Hace instante estamos hablando con la hermana y la mamá de Gustavo Gómez, también de San Juan, los dos son de ahí, que está para ir al nacer del fútbol árabe. Así es. Y la mamá creo que todavía no, estaba también hablando esta mañana con su mamá y me dijo que a lo mejor se define todo y luego va a tener ya tiempo de hablar con ustedes. Ah, primero quiere que se define. ¿Qué dice la mamá? Contanos, ¿qué más te dijo, Petrona, la mamá de Diego? Y que está contenta, ella feliz, que está por sus sueños que va a ir a cumplir y que la familia siempre le va a apoyar y todo eso. Están sin palabras luego porque ella es muy sentimental, la mamá. Ah, la mamá de Diego. Sí, la mamá de Diego es muy sentimental. Se entiende y está muy conmovida, pero en el buen sentido de la palabra. Perdón, muy emocionada lo que quiero decir. Así mismo, muy cambio el emocionada. término, muy emocionada, cambio el término y me corrijo a mí mismo. Muy emocionada está la mamá. Y es Sí, así como vos nos decías, a lo mejor llora de felicidad. Sí, lloramos todos de felicidad porque yo le vi crecer desde chico, siempre estuvo por mi casa también, como varios chicos también estoy llevando por la capital a jugar, ya están en varios inferiores de mi club, de mi 24 de junio, están por la capital. ¿Diego también estuvo contigo? Sí, Diego también, Diego y otros chicos que están en Guaraní, están en Olimpia, tengo en Cerro también, ya llegué, y en Guaraní ahora están algunos. ¿Y quiénes son personas los que están en Guaraní, Cerro? ¿Quiénes están en Olimpia? Y están en las inferiores, está el Thiago Agüero, está en Olimpia, también ya estaba en la selección sub-17 hace poco, luego se lesionó él, está otro en Cerro Porteño, está otro chico de la sub-15, también se va a la selección. Tengo en Guaraní, tengo 8 chicos también, como en Resistencia, en Sol de América también están mis chicos, todos salieron de la cantera del 24 de julio. Y bueno, y traigo pruebas así en Misiones y le ven a los chicos de Misiones y se van a través de eso. y lo mejor para tu ahijado futbolístico, Petrona. Sí, así es. Lo mejor. Bueno, Gustavo al nacer, Diego con Cristiano y Diego con Messi, Petrona. Sí, así de San Juan Bautista Misiones. Y el orgullo de sanjuanino, ¿no? Así mismo, son orgullos sanjuaninos. En aquella época Guillermo Beltrán también fue sanjuanino. Le fue muy bien también, creo, en el fútbol a él. Sí, estuvimos hace poco hablándonos de San Juan. Petrona, un saludo del aire, gracias por tu tiempo.
Perdón, ¿qué dice Rodrigo? Cuando guste. Un segundo en privado, por favor, un segundo. Petrona Morínigo, un segundo, gracias. Petrona Morínigo, pues, la profesora de Diego Gómez, de la Escuela de Fútbol 24 de junio de San Juan. Tiene una buena cantidad de jugadores, decían Cerro en Guaraní, en Olimpia, en Sol en Resistencia. Terrible, una fábrica una cantera de jugadores, 24. de talentos. Sí. Descuentos todos los días con tarjetas Visión. Ingresá a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos los lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas. Para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Petrona, ¿verdad? Petrona. Habló Diego esta mañana. Sí, esta mañana temprano, antes de ir al entrenamiento a Libertad, decía. Y Gustavo habló con su hermana y con su mamá. Tal cual. Y es que es muy emotiva la mamá de Diego. La madre, sí. Y que hoy se puede definir toda la Que hoy noche. también Los dos se pueden definir. Y puede viajar el sábado o inclusive antes. Lo de Diego ya está, para mí. Sí. No, Cuba Y Cruz le ya gustaba, está. Sí. Ocurre que menos de 22 años, nos decía Daniel Campos, que por eso no figura más Ramón Sosa, porque tenía cubo para 3. Uno es Farías de Colón. Sí, el delantero. Este es Gómez. Sí. Y son 3. Los cupos, Germán, tienen que ser, los que son menores de 22. El tema salarial se maneja de otra manera. En la parte contractual Y profesional. el de mayores igualmente, mayores 3, que No. superen 22, 3. Y Sosa ya tiene 23, ya supera. O sea, No. él ya entra en la... Es mayor. Él ya entra en Messi, compañía Claro. y otros. 3 menores de 22. Nos dijo, por eso Ramón Sosa no pudo ir. Porque el cupo es para 3. En esos 3, por lo visto, ya estaba Alfarías Sí. y está Diego Gómez. Claro. 3 cupos máximo de los que tienen menos de 22. Eso tiene un salario especial, no como los otros antes que se cotizan de otra manera. Lo que está arreglando, suponemos, Diego Gómez con sus abogados, es lo individual, él con el club Inter Miami, porque de club a club ya está cerrado. Lo que se menciona y se habla son de $3 millones. Libertad guarda silencio, por el 50%. El 50%. Le transfirieron $13 millones después de la distribución de porcentaje y demás cosas a Enciso. Cerca de $5 millones a Ferreira. A Estados Unidos. Saca el cálculo de los 3. 5 más 13, 8, $21 millones. Que es lo que manejamos así en 3 jugadores al mismo mercado. Perdón, al mismo mercado los 3, ¿verdad? No, uno en Inglaterra. Uno en Inglaterra. Como Mecipar te acompaña en tus desafíos, solicita el crédito con tasa referencial del 18.5% hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000, ingresa a nuestra web comecipar.co.py. Comecipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Quién envía esto, Jorge? ¿Cesarito? Sí. Cesarito enviado, y yo Cesarito le di a Jorge cuando está con la copa, dice Cesarito, ¿le conoces? Cesarito. Sí, claro, Cesarito. Diego Gómez en el 24 de junio, dice Cesarito. Bravo. Correcto. Cesarito Reo, gracias Cesarito. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. El 24 de junio tiene los colores de Nacional. Abrazo, dice Roque Cubilla. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974-2020-25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Y hoy se recuerda 17 de julio del 10 años pasaron. Olimpia finalista de la Copa. Golazo de Pitoni. Pitoni y Ale Silva, los actores de los goles. Creo que Ale Silva le pega por bajo al poste izquierdo, arco sur. Y la pelota da en la cara interna del travesaño, creo que Pitoni. ¿Así fue? Sí. Gustavito. Alejandro Silva, bien. Silva, la jugada individual, tiró, pelota al palo, gol. Una jugada monumental. Sergio Rivales en camino. Le pegó por bajo fuerte de zurda al poste izquierdo y la pelota se mete al fondo. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada espectacular!
corazón del hincha franjeado. Como siente el gol, como retumba esta magnífica conquista de Alejandro Silva. ¡Qué golazo! Pelota al fútbol Cruzur. Y el título cerca. Se huele, se huele. La cuarta Copa Libertadores de América. Abre el camino Alejandro Silva. Espectacular. Olimpia gana 1-0. El grito es infernal. Tira Pitoni, va a tirar Pitoni, autoriza al árbitro del partido. Si antes Santa fue 2-0, ¿por qué no 2-0 ahora antes del partido de vuelta? Pitoni, viene el segundo, prepárese, viene el segundo. Tira Pitoni, vamos, autoriza al árbitro, un segundo tiro. Wilson Pitoni, para él la confianza, para él el tiro libre, para él el grito franqueado, un grito que se hace incontenible, sobre el final del partido. Olimpia necesitaba el segundo gol y lo hizo Wilson Pitoni. Apareció Pitoni, hizo el gol de tiro libre con un grito que es locura. Cada vez con más fuerza, Olimpia necesitaba el segundo gol y apareció Wilson Pitoni como el 2-0 del equipo colombiano. Así Olimpia va al partido de vuelta. Una noche que puede ser memorable, una noche fabulosa, una noche fantástica. Pitoni hizo el gol, corrió, gritó. Y el público de Olimpia que me dice, que me cuenta el público de Olimpia, este es el grito. Amarilla para Pitoni, que le dice, ¿qué me importa si ganamos 2-0? Dice Pitoni. Olimpia se lleva la fantástica victoria final del partido. Olimpia gana 2-0. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Así recordamos lo que fue, Germán. ¿Dónde estaba vos en el 2013? 2013 en Banfield. Contanos de ahí. Sí, no hay problema. Linda. Y en media hora más o menos Chito va a estar conmigo. Perdón. Tiene que ver con Chito Ayala. Sí. El doctor, Sí. Disculpame, Machado lo llevó a Santani. Tiene representante. Este Chito Ayala no tenía representante. Perdón. ¿Hace 2013 qué pasaba? Y 2013 en Banfield, Daniel Garnero me lleva, pero los primeros 6 meses fueron duros porque el club venía a descender, era un desorden dirigencial que el nuevo presidente no le daba el mandato. Y el segundo semestre fue muy bueno, ya vino Matías Almeida como técnico y tuvimos un gran torneo, nos faltó muy poco para ascender a primera división, pero es una institución muy grande, con mucha convocatoria, mucha historia. Bueno, recordamos 2013 y lo celo del arquitecto Lagoto terrible otra vez. Él no le hablamos de Diego Gómez, hablamos de libertad, le dimos todo lo que tiene libertad, porque él no quiere escuchar a Olimpia. Su problema su problema es el arquitecto Lagoto, es antiolimpismo que tiene. ¿En serio? Sí. Este domingo 1.750 millones, una Mazda CX-30, una Mitsubishi ASX 150 millones, un Jeep Commander, premios en efectivo, una Toyota Rush 1.700 millones, CNT. A ver si le podemos llamar a Fabián Zanabria su opinión sobre el partido de ayer. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego, anda y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yad número 11, edificio Vivan, seguinos en red como Casino Vivan. La vida es un juego. Vení a Bristol y aprovechar las mega ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años. Con los mejores precios del país sin entrega inicial. Puedes ganar una fabulosa Amarok Pool equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Dice Carlito Torreani, volvió Tito Cafa. Saludos para él y los compañeros. Muchas gracias. Carlos Torreani. Como se dice en Paraguay, para mí hay dos clubes nomás, el Olimpia y el Anti-Olimpia. ¿Quién es este? Trovato. ¿Qué dice Trovato? Como se dice en Paraguay, para mí hay dos clubes nomás, el Olimpia y el Anti-Olimpia. Esto dijo Trovato, digo.
Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Cómo te va, Fabián? Hola Arturo, un saludo a los compañeros, a la audiencia. Bueno, contanos, che, ¿qué sensaciones te dejó el juego entre Libertad y Guaraní? Mucha superioridad de Libertad, volvió a ganar con mucha autoridad, así como ocurrió en la primera fecha contra Nacional, casi no sufrió. Sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo trató de ser parejo en los primeros minutos. Guaraní intentó emparejar, pero muy rápido Libertad se acomodó en la cancha. La jerarquía, sobre todo de los jugadores, marcó la diferencia, se plantó de otra forma. Conste que le dio descanso a algunos futbolistas, el caso de Piris, Barbosa, que está con un inconveniente en uno de los dedos del pie, incluso es duda para el jueves. Sanabria, otro que no estuvo, Tito Villalba, Melgarejo recién ingresa en el segundo tiempo. Así todo con jugadores de mucha jerarquía. Libertad supo suplir esos jugadores que descansaron y marcó la diferencia. Guaraní tuvo un par de ocasiones en el primer tiempo donde se anotaba, tal vez iba a meterse en el partido, pero desde el control de la pelota, desde la manera en que se paró dentro de la cancha, Libertad fue muy superior al conjunto de Guaraní. Extraña muchísimo a Guaraní un delantero como Santander, no por Pereira. Alan Pereira es un buen jugador, tiene cosas muy interesantes, pero le cuesta jugar solo arriba de punta, no pudo aguantar las pelotas, Guaraní la perdía muy rápido, y Libertad muy pronto en el partido se acomodó, empezó a generar situaciones de gol, se pone en ventaja con el tanto de Tacuara Cardoso, y ya en el segundo tiempo, cuando Guaraní intentó desde lo futbolístico reaccionar, porque no modificó tanto en cuanto a nombres, para mí tardó Pumpido para realizar los cambios. Cuando intentó reaccionar futbolísticamente teniendo un poco más la pelota, le duró casi nada eso a Guaraní, apenas 5 minutos tal vez del segundo tiempo. Libertad volvió a ser mucho más peligroso, sentenció con ese gol de Tacuara Cardoso a los 10 del segundo tiempo, y después se dedicó a manejar el partido. Guaraní no atacó, fue una jornada muy tranquila para Martín Silva, sobre todo en el segundo tiempo, y ya cuando en el minuto 32 llega ese gol de Enzo González, allí el partido se cerró definitivamente. Repito, muy tarde con el partido 3-0, y a los 42, 43 del segundo tiempo, Pumpido hace los cambios, los últimos cambios, lo pone a Amarilla, lo pone a Miño, lo adelanta a Sarkis como punta, pero ya era muy tarde. Lo de Libertad fue desde esos partidos tal vez de los más tranquilos que tuvo, cuando uno en la previa visoraba un duelo parejo, donde Guaraní iba a salir como para medir sus fuerzas, para saber dónde está parado. Sin embargo, terminó siendo una jornada muy tranquila, muy positiva para Libertad, y la preocupación para Guaraní es saber que en el primer partido que enfrenta en la era Pumpido a un rival de fuste, de peso, un rival que está como para pelear por el campeonato, no compitió, no rindió, no estuvo a la altura, y eso seguramente en estos momentos preocupa el campamento de Guaraní. Por el lado de Libertad, la tranquilidad de saber que en el campeonato, con el plantel que tiene por ahora, le basta, le sobra. Obviamente eso deberá trasladar el próximo jueves al campo internacional, pero mucha superioridad, muy marcada, muy notoria la diferencia a favor de Libertad, que ganó con un 3-0 que es inobjetable, Arturo. Muy bien, nos vemos más tarde. Gracias, Fabián. Un abrazo. Adiós, igual Fabián Sanabria. Juga y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Habla Enzo González. Muy contento por en lo individual por el gol, pero más por el equipo que se portó de una manera muy increíble, y merecimos ganar. Motiva, y me imagino mucho por cómo se da la despedida de Gómez, el del plantel principal, su futuro prácticamente ya está instalado en la MLS. Me imagino que eso en lo personal a vos también y a los demás chicos que hoy en día están en Libertad motiva y mucho para que se pueda seguir dando este crecimiento. Sí, una motivación más lo de Gómez, muy contento por él porque se merecía todo esto, y espero que siga más adelante, siga cosechando más éxito. Bueno, Enzo, qué buen arranque está teniendo Libertad en este segundo semestre, incluyendo lo que ha sido el compromiso del jueves pasado por Copa Sudamericana ante Tigre. Me imagino que este es el camino que van a buscar continuar dentro de los resultados positivos que quieren tener de aquí en adelante. Sí, así mismo, Pablo, vamos a seguir trabajando duro para que de acuerdo a eso lleguen los resultados positivos y así poder seguir en la lucha. En lo anímico, ¿qué tanto crees que esta victoria de manera contundente ante un rival como los Guaraní sirve para lo que va a ser el partido del jueves? Y la verdad que sirve mucho porque estamos muy contentos, estamos muy enfocados, una motivación más para nosotros llegar a jugar contra Tigres con 3 puntos, y bueno, vamos hoy allá a pelearlo.
Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Yo creo que Enzo González, Germán Niño, se va a fin de año, así como va. Sí, el nivel que tiene es de exportación. En el tercer gol, él mismo aprovecha el rebote para hacer el enganche, el doble enganche, es fantástico. El que saca contra el poste izquierdo. Hace un movimiento lo más parecido a Messi en su mejor momento. Ese regate hacia adentro, enganchando y definiendo el primer palo. No, ese chico. Y el mismo otra vez recibe. Tiene un futuro. Se acomoda toda la defensa guaraní, sumaba el movimiento lento. Sí, muy bueno. Y también, muchos dicen, se le metió en su palo, pero entró en un lugar que había muy poco espacio. O sea, había un espacio para que entre la pelota nada más. Y entró ahí, un golazo. Terrible. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. 12.15. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión. Por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 018-5131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Popi Muñoz, arquero de Guaraní. Hicimos un gran partido por ahí, estuvo parejo el primer tiempo, el segundo tiempo ya se dibujó un poco y bueno, algunos errores que terminamos pagando caro. Sí, porque en el primer tiempo tuvo dos claras Guaraní, no supo quitar provecho de esa situación. A lo mejor si entraba uno de ellos, el trámite era otro. Sí, por supuesto, obviamente que si metes un gol después todo cambia. No tuvimos la suerte de meterla, ellos sí. Y bueno, hay que corregir los errores y pensar ya la semana que viene, que va a ser corta, jugamos el viernes, pedir disculpas a la gente porque bueno, acompañaron, alentaron, pero bueno, es fútbol, hay que pensar en lo que viene y mirar hacia adelante y obviamente corregir lo que pasó hoy. Después de esta, en la cuarta fecha, Resistencia, que le ganó a Olimpia, va con Cerro a Ciudad del Este. En la cuarta, ya no había dicho que la cuarta fecha. Ya es oficial. Sí. Ya oficial. Antes es el día que en principio se cierra el estadio, pero hay días más, días menos, habría que ver qué dice la APF, porque ese es el momento que APF cierra el estadio para poner a punto la eliminatoria. Sí. Pero van a jugar y después cierra. Creería que sí. No, y para hablar con Roberto Garceto, con Fabián ¿quién es el señor de Dante? ¿Cómo se llama el de Ciudad del Este? Enzo. Para hablar con Enzo, que entra en sociedad probablemente con Resistencia. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Frases de colección. Lo dijo Pachi en la primera fecha y lo voy a decir ahora. Vamos a salir campeones. Tenemos que aceptar lo que está pasando, la frustración, el enojo de la gente, que es totalmente aceptable. Levantar cabeza y vamos a salir campeones. Lo dijo Pachi en la primera fecha y lo voy a decir ahora. Vamos a salir campeones. Frases de colección. Diego Churín y Pachi Carrizo. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Con la promo Amigos de Panal, acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes y son socios de la Universitaria o Cooperativa Lambaré, 5% descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Esta noche, Rodrigo, se adelanta el viaje. A la medianoche estaría viajando Diego Gómez. Ponle con niño. Correcto. A la medianoche ya está viajando. Nosotros teníamos el 27 el sábado. Incluso dijo la hermana antes, ¿verdad? Sí. Hola, profe. Puede ser antes, dijo. La profe dijo yo. Sí, que puede ser antes. Dice, es probable que viaje esta noche ya. Diego Gómez para sumarse al Inter Miami. Esta noche. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regalamos BeMyFlores. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país. Y es apto para celíacos. Volve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Entonces, niño Germán, viajando esta noche, estaría viajando. Y el Tata necesita urgente.
Después de este partido. Aparte no viene ganando el Inter. No, perdió 3-0. Y hace no sé cuántas fechas que pierde. Sí. Y el viernes es el partido. Si atendé, si viaja hoy, se ficha. ¿Con quién juega Inter Miami, Gerardo? Podría debutar Diego Gómez el próximo viernes. Sí. ¿Con quién si viaja hoy? ¿Con quién ya va a enfrentar? Ya podría debutar. El Libertad juega el jueves la Copa. Sí. Y el viernes juega Inter. Sí. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 018-1434-771. El viaje será vía Copa, Asunción. Siendo la distancia de Tata fuera, no creo que debute ahora. O sea, que él llegue, debuta, porque por lo menos una semana le va a tener con él. Bueno, lo que pasa él si debuta, ¿cuánto tenía para perder? Lo que pasa es que necesita resultado el Tata ya. Pero ya, pero no le van a sacar si tiene un contrato largo. Es ahora que se está armando, no es para volverse loco. El viernes. Claro que necesita, o sea, pero no es para ganar ahora. El viernes debuta Messi y si se va, yo me hago cargo. Debuta Diego Gómez el viernes. Messi va a debutar contra Cruz Azul. El viernes debuta. El viernes debuta Messi. ¿Y hace cuánto que está Messi en Miami? ¿Hace al final? 3 días, 4 días? Sí, ya lo dan como para el viernes debuta Messi. Por eso. Y Diego viene jugando el ritmo. Sí. Le pone la camiseta y entra. ¿Y qué es lo que es contra Cruz Azul, niño? Porque contra ese partido era que iba a debutar Messi. Por eso. ¿El viernes qué? ¿El viernes debuta Messi? Tengo que buscar, por eso ya se me mezclan todos los... No, está bien, niño, no, está bien. El viernes 21. El día. El viernes 21. El viernes así 21 se anuncia que Messi ya debuta el 21. Eso se anunció ayer en la presentación. Exactamente. Es en la propia presentación que debuta. Y Diego está para jugar, o sea, hay que ver si llega el transfer, todo eso a tiempo y forma. Sí, pero es Cruz Azul, pero lo que no tenía la fecha. Sí, con Cruz Azul ya el 21. Claro. Pero eso es un Liga, Cup Liga, algo así. Sí, no sé, no es la MLS. No es la MLS, no, la MLS no. Es la Liga, Copa de la Liga. Ahí está Ernesto y Diego. ¿Cómo están Ernesto y Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la mesa. ¿Volvió mi amigo? Saludale, pues, tomen un cafecito. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va, Germán? Estábamos extrañando, Germán. Sí, yo también lo extrañé. ¿Tuviste el cumpleaños hace poco, Germán, verdad? Sí, el 14 de julio. ¿Cuánto cumpliste, Germán? 43. 43. El día de la Revolución Francesa. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Y el 14 de julio hasta ahora tuvo de cumpleaños. Festejando el cumpleaños. No. Bueno, podemos parar la agenda social. De Cambuno, bésense, beso, 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 Vamos a estar, hoy nos enfocamos a los Gómez. Sí. A la medianoche probablemente ya esté viajando Diego Gómez. Hoy, en principio estaba el viaje para el sábado. Sí. Pero así como estamos conociendo la información, viajaría, porque eso tiene que ver, es Asunción, Panamá, Miami. Diego Gómez. Pero vamos por parte, porque al nacerlo quiere al otro Gómez Gustavo. Exacto. Con una coincidencia, los dos son de San Juan. Los dos cuando agarramos el Gustavo jugó en Libertad. Diego Gómez se va a Libertad. Así es. Sí. ¿Y qué más coincidencia hay? Los dos son Gómez, pero no coinciden que no son parientes. Pero los dos van con el uno. Para uno es Cristiano, para otro es Messi. Así uno va a estar con uno y uno. Y a la medianoche viajaría Diego Gómez. 80% que se va, salvo los papeles que lo pueda entorpecer la partida. Hablamos, pero como hablamos primero con la hermana no de Diego, de Gustavo al nacer, que está por jugar Gustavo en el fútbol árabe. La hermana decía que hoy va a ser va a ser el gran día. Mariela, ¿qué significa para ustedes lo de Gustavo Gómez con todo el ofrecimiento que está teniendo Palmeiras y ahora para el fútbol árabe? Contanos. Y es un orgullo realmente, nosotros que somos de tierra adentro, de tierra misionera, del interior del país, que un joven soñador, hoy en día bicampeón de América. Gustavo representa eso, representa la perseverancia, representa la confianza y la fe inigualable. Así es que nosotros como familia realmente estamos muy orgullosos de Gustavo. Él es el hermano menor de nosotros y estamos muy felices, realmente demostrando él esa confianza, demostrando que los sueños están hechos para ser cumplidos. ¿Vos te imaginás, Mariela, que hay un ofrecimiento al nacer que es del Cristiano, que es uno de los jugadores más cotizados del mundo? Da un presupuesto y Palmeiras dice queremos como el doble, es decir, la cotización que tiene tu hermano es fantástica.
inigualable realmente. Mira que para nosotros la familia Gustavo siempre luego va a ser el mejor del mundo, pero hoy en día nosotros conocemos también ese gran deseo de los clubes también sobre Gustavo y es lo que él se merece porque él es un chico que todos los días va trabajando para poder demostrar eso, ¿verdad? De tener estas cotizaciones. A nosotros también nos ponemos a nosotros en familia y charlamos a veces y decimos, wow, lo que Gustavo está hoy en día, en dónde lo están queriendo, ¿verdad? Y más ni menos como estás diciendo, jugar con uno de los mejores del mundo. Y en uno de los clubes hoy, que está justamente recogiendo las grandes figuras, nos decían, estamos con Mariela Gómez, la hermana de Gustavo, nos decía su propio representante Paraje, es muy difícil que salga, es el más cotizado, el que cuesta más, y están ofreciendo una cifra millonaria. Nosotros con Gustavo todos los días estamos conversando, hablamos en videollamadas y a veces nos ponemos a pensar, como dice, todo lo que hoy en día él está pasando, ¿verdad? Es una gran oportunidad también y estamos viendo, él como dice, el tiempo de Dios es perfecto y vamos a ver qué pasa, es lo que siempre él dice, ¿verdad? Pero mamá también, como siempre, en sus oraciones deseándole el bien a su hijo. Y yo creo que se puede dar, ¿verdad? No quiero tampoco pecar de imprudentes, una decisión de mi hermano con sus representantes, con el club. Yo sé del cariño inmenso que le tiene Palmeiras porque también somos de viajar mucho, de ir a sus partidos, de ver el cariño que le tienen al capitán del Palmeiras, así es que yo creo que es una decisión que él va a estar tomando y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Hoy se reunió creo que con ellos. Hoy se reúnen. Hoy es un día estratégico, por decir, clave. Así mismo es. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero hoy fue un gran día. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Gustavo sobre este punto de eso que podría, no digo que se dé, podría ser su ida al nacer de Arabia? Anoche. Y justo estaba hablando con mamá también, y mamá estaba diciendo que esta mañana estuvo en un videollamada con Gustavo y estuvimos hablando al respecto de eso. Yo nada más no pude hablar con mi hermano también, me llamó a mí, pero no pude estar con él porque estaba en el trabajo, así es que precisamente en instantes también me voy a comunicar con él a ver qué tal les fue, ¿verdad? ¿Y él qué dice? Y él también piensa así, ¿verdad? Es un sueño esto, ¿sabes lo que es? Como se dice, a su corta edad ir en esos clubes también, a pesar de que el Palmeiras es un gran ídolo, pero siempre va a ser lo mejor para él. Mariela, con relación al carácter de tu hermano, se lo ve guerrero en la cancha, manda más en el buen sentido de la palabra, habla, charla en el objetivo de selección y el próximo mundial. Claro que sí, es una materia pendiente, como se dice, de Gustavo, la selección paraguaya y para todos nosotros. Mira que a nosotros nos duele mucho también cuando vemos estas críticas constructivas, a veces muy buenas, pero también críticas que a veces duelen bastante a la familia, porque detrás de cada jugador existe una familia. Cuando se dice, ¿por qué no juega en la selección como juega en Palmeiras? Eso te hace saber. Y el pecho frío es lo que más duele a veces, porque Gustavo da garra, da amor, él ama su bandera, así es que eso. Habla poco con la prensa de Paraguay. Eso no sé. Yo no sé si vos le puedes hacer una entrevista a vos y después nos enviar material, no sé qué vamos a hacer, porque habla poco. ¿Cómo se? No, hay que ver qué pasa. Al respecto de Diego Gómez también. Sí. Diego Gómez realmente es un chico soñador también, que nada más sale acá de las compañías de San Juan Bautista, que es la colonia de Muricanetá. Y a nosotros también me pone muy feliz, a pesar de que él no es familiar mío, lo conocemos, lo vi de chico también en desempeñarse en lo que es el fútbol, aquí nada más el Club 24 de Junio también, que acá del barrio, y es un gran orgullo verle a un chico de tierra adentro, ni más ni menos, ir a jugar con un grande que es Leo Messi. ¿Y qué te dice la mamá y la familia? ¿Hablan? Claro que sí, son amigas, compañeras de trabajo, y es un sueño para ellos, sabes que es un sueño esto para todos, para la comunidad en sí, para los misioneros, porque Misioneros siempre es la cantera de grandes jugadores hoy en día y eso se ve, ¿verdad? Así es que estamos muy contentos también con Dieguito sobre eso. Ernesto, Diego, Edgar, y habló la mamá de Gustavo Gómez. Contanos lo de Gustavo, ¿se va al nacer? Justamente estaba hablando con mi hija esta mañana, pero me parece que esta tarde, noche se resuelve todo, se define todo. Solamente me dijo que esta noche se resuelve todo el viaje a Arabia. ¿Vos intuís que se va como mamá? Si es por mí, no creo que mi hijo se vaya, ¿verdad? Pero es un logro para él también. Y el sueño que siempre tienen los jugadores, ¿verdad? Señora Gloria, la mamá de Gustavo, ¿qué te dijo él
mamá, ¿qué pensás? Te quiero contar, tengo esta oferta. ¿Qué te dijo? No, y me dijo que tiene oferta, me dijo, ¿verdad? Y como dice él, que siempre los jugadores están esperando estos momentos, ¿verdad? Pues que para cualquier jugador es muy feliz. ¿Vos creés, señora Gloria, que está encaminado para que él vaya al fútbol árabe? Sí, categóricamente. Y bueno, señora, y él te dijo que hoy se define. Hoy, tarde, noche se define todo hoy. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Andarte nomás a mi hijo y lo mejor? ¿O qué más le dijiste? Y no sé, ¿verdad? Porque como él sabe que yo también estoy enferma y... Bueno. Sabes que voy a sentir un poquito porque San Pablo es acá cerca para mí. ¿Vos crees que ya es merecedor de tanto por todo lo que hizo? Sí, claro que sí. ¿Tienes condiciones? No, yo no digo que no, por algo es lo que es. Estoy hablando de lo que vos pensabas, soñaba cuando era chiquitito. ¿Qué te decía? Sí, así mismo, señor, así mismo. ¿Y qué te decía él? Que él iba a ir lejos. Porque con la ayuda de la familia también, que él sabe bien que la familia nunca le ha abandonado a él. ¿Te imaginas que de Libertad fue a Lanús y después se fue al Milan? Sí, claro que sí. Primero a la Argentina y después se fue a Italia y ahora a Palmeiras y ahora ya preparando maletas para el fútbol árabe, así como están las cosas, señora Gloria. Así mismo, don Rubín. Y bueno, lo mejor para vos, fuerza desde aquí, de Radio Monumental Fútbol a lo Grande, y lo mejor para tu hijo, la verdad. Esto se va a dar en las próximas horas, probablemente, ya su ida al nacer del fútbol árabe. Muchísimas gracias, Gloria, y saludos a la familia. Gracias. Gracias, señor, muy amable, como eres siempre. Fútbol a lo Grande. Trabajo editado Gustavito Sánchez. Arturo, es muy importante lo que dijo la mamá, y aparte de todo eso en lo futbolístico, creo que Gustavo, de manera particular lo digo, ya le dio mucho a Palmeiras, muchísimo lo futbolístico, ganando títulos, y esta oportunidad que le brinda el fútbol, le dio a Arabia, un fútbol realmente donde paga bien, asegurando su futuro. Me dice Ernesto que tiene 30 años ya Gustavo Gómez, y enhorabuena si se da su vida y va a jugar con Cristiano, con uno de los mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda. Y coincidentemente, Ernesto, Diego, Edgar, de la escuela de fútbol de Ñapetrona, los dos. Vamos a escucharle. Sí, él empezó a los 7 años en el 24 de junio, cuando yo era la DT de lo más chiquitito, y ahora soy la presidenta de la escuela de fútbol del 24 de junio, y él empezó conmigo. Después yo le tuve ahí con nosotros hasta los 13 años, luego le llevé a probar en 3 clubes de la capital, en Cerro, en Olimpia, y por último nos quedamos en Libertad. ¿Qué pasó en Cerro primero? Y después, ¿qué pasó en Olimpia y por qué fue a Libertad? El ojeador de Cerro vinieron acá en San Juan, yo traigo así pruebas y eso para los chicos. Hasta este momento siempre vienen los clubes de Asunción a ver mis chicos y organizo así encuentros deportivos para que vean los ojeadores. Y cuando eso vino Cerro Porteño en San Juan, le llevé a la prueba, y también en esa época estaba el Fútbol Dream, creo que era un convenio con Libertad. Y él con otro chico de San Juan de mi escuela de fútbol quedaron seleccionados. Se fueron ahí y quedaron a Libertad después de eso. Y a partir de ahí, todo el gran crecimiento que tuvo. ¿Y qué sabes? Esto de que se va es un hecho. Así como está la cosa, compañero de Messi en el Inter Milan, de Miami. Sí, así mismo es, está todo encaminado. Creo que saldrá ya pronto él de viaje. Hoy creo que se define todo también. Estaba hablando con él esta mañana y me dijo que estaban todos bien encaminados. ¿El que más te comentó, Petrona, sobre su ida a Diego Gómez? Y que él está contento, es el sueño de él. Solamente se estábamos hablando porque casi no tenía tiempo. Luego me dijo, hoy estábamos hablando en la mañana temprano y luego tenía que ir al club a practicar. ¿Y qué te dijo más, Petrona, Diego? Y nada, que gracias, que está cumpliendo su sueño y vamos a ver qué pasa, ojalá que me vaya todo bien. Y le di la suerte, le di mucho éxito y que creo que él va a llegar lejos. ¿Qué dice la mamá? Contanos, ¿qué más te dijo, Petrona, la mamá de Diego? Y que está contenta, ella feliz, que está por sus sueños, que va a ir a cumplir, y que la familia siempre me va a apoyar, y
y todo eso. Están sin palabras luego porque ella es muy sentimental, la mamá. Como vos nos decías, a lo mejor llora de felicidad. Sí, lloramos todos de felicidad porque yo le vi crecer desde chico, siempre estuvo por mi casa también, como varios chicos también estoy llevando por la capital a jugar, ya están en varios inferiores de mi club, de mi 24 de junio, están por la capital. Bueno, esto decía la profesora, ¿verdad? Sí. Petrona. Niña Petrona, de la Escuela de Fútbol de los Gómez. Ahí te das cuenta, Arturo, y la mesa, que no importa dónde naciste. El tema es si tenés un sueño, de a poquito lo podés cumplir, sino que te lo diga Nelson Aldo Valdés también, ¿no? No, y la gente, incluso con el debido respeto a la gente de capital, la gente que viene del interior, y no conoce de otra manera, respetando mucho a la gente de capital. Tal cual, siempre en el interior. Siempre, que Germán Caza lo sabe, cuando se ha dicho lo que estoy. Bueno, vos tenés fútbol, Diego, por Monumental hoy. Sí, aparte de Gómez, que hizo un partidazo anoche, Arturo, ante Guaraní, ganando el Guma 3-0, va a jugar con Busquets y puede jugar con Messi. Y Messi lo que le va a enseñar... ¿Quién hizo ayer un partidazo? Y Libertad le ganó bien a Guaraní. Pero seguramente Gómez jugó bien, hizo un gran partido, lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo, sí, tenés razón. Bueno, ¿cuánto queda más para cerrar? Porque ya la vemos Francisco López acá también. ¿O cerramos ya? No, cerramos, Arturo. Un gusto, gracias, muy amable, gracias. La mejor opción para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Cómo te va, Wilson? Hola, buenas tardes, mi querido amigo. ¿Cómo andás, Wilson Pitoni? Todo bien, tranquilo, pa, no valiña, güey. ¿Eh? Tranquilo, pa, gracias, no valiña, güey, 100%. ¿No sirve de componer? ¿Va, No valiña, güey, ahí tranquilo, paja. Y por nada, huyen de Vejina. ¿Qué le hablan en guaraní? ¿Qué le hablan en guaraní o hablamos español? ¿Qué crees? Llevo por andutan de Vejina o recordar fecha 17 de julio, 2013 vicecampeón Olimpia de la Copa. Sí, 10 años creo que ya pasan por la fecha de hoy, Arturo. Sí, ha llegado a adivinar de golpe. Tengo y Pepe relatar como siempre con mucho amor. O relatar de gol, hace Olías y Nape en gol. Jaendu, la de Mongueta Jape. ¿Escuchan? Tira Pitoni, va a tirar Pitoni, autoriza al árbitro del partido. Si antes Santa fue 2-0, ¿por qué no 2-0 ahora antes del partido de vuelta? Pitoni, viene el segundo, prepárese, viene el segundo. Tira Pitoni, vamos, autoriza al árbitro, un segundo, tiro. ¡Gol! Wilson Pitoni de tiro libre al ángulo derecho. Wilson Pitoni, para él la confianza, para él el tiro libre, para él el grito fraqueado, un grito que se hace incontenible, sobre el final del partido. Olimpia necesitaba el segundo gol y lo hizo Wilson Pitoni. Apareció Pitoni, hizo el gol de tiro libre con un grito que es locura, cada vez con más fuerza. Olimpia necesitaba el segundo gol y apareció Wilson Pitoni como el 2-0 ante el equipo colombiano. Así Olimpia va al partido de vuelta, una noche que puede ser memorable, una noche fabulosa, una noche fantástica. Pitoni hizo el gol, corrió, gritó, y el público de Olimpia que me dice, que me cuenta el público de Olimpia, este es el grito. Amarilla para Pitoni, que le dice, ¿qué me importa si ganamos 2-0? Dice Pitoni. Olimpia se lleva la fantástica victoria final del partido. Olimpia gana 2-0. Vos te fuiste a dedicarle a alguien la amarilla, porque te sacó el árbitro la amarilla. ¿A quién le dedicaste el gol? ¿Dónde te fuiste corriendo, Wilson?
Hola. ¿A dónde te fuiste corriendo en el gol? Te sacó el árbitro la amarilla. ¿Le dedicaste a quién? A Tomás Guzmán, Arturo. Viste que nosotros camino al estadio, todos los que estamos en el plantel nos estamos yendo todos juntos y él ya sabía que no iba a estar entre los 18 y estaba un poco cabizbajo, por decirlo así, estaba un poco nervioso. Y estábamos hablando así de fútbol, estábamos así hablando como amigos y le dije, si hoy meto un gol te voy a dedicar, le dije. No voy a ir para dedicarte el gol. Tipo que se prepare y gracias a Dios en el último minuto pude hacer el gol y no me olvidé y directo me fui para dedicarle a él. Y en la recordación pasaron 10 años, Wilson. Sí, Arturo, 10 años donde parece que no pasan los años, parece que cada, por decirlo así, cada jueves cuando llegan los jueves me envían TVT y yo miro y parece que es en la semana lo que pasó ese día, o sea, realmente lo que vivimos esa noche nunca se va a olvidar. Es así, y hoy sos concejal municipal de San Antonio, ¿verdad? Así mismo, Arturo, acá en nuestra querida ciudad de San Antonio estamos hoy en día como concejal y también soy técnico del Club Teniente Fariña de Guarambaré. Dicho sea, ayer nos clasificamos a la semifinal. Y está muy bien, lo mejor para vos, Wilson, es la recordación que siempre tenemos contigo y el respeto que siempre nos brindaste. ¿Alguna pregunta más, compañero Wilson Pitoni? No, Wilson, saludarte, Francisco López, de este lado, y hablar un poquito del momento de Olimpia. Le toca a Flamengo, sufrió la lesión Olveira, toda esta situación. ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo ves al club en esta instancia tan importante? Y realmente hablar de ánimos, hablar de que el grupo tiene que estar preparado o de que tiene que estar confiado, creo que está de más, porque jugar Libertadores no se juegan todos los domingos o todas las semanas, se juegan cada año, donde uno tiene que prepararse, pelear para tratar de llegar al objetivo, y el objetivo es llegar hasta la final, ¿verdad? Porque uno no sabe qué va a pasar, como nos pasó a nosotros, ¿verdad? Pero hoy en día Olimpia está en los octavos de final, va a enfrentar a un gran rival como es Flamengo, un rival que en los últimos 3-4 años peleó, salió campeón de la Libertadores, y este año nuevamente es protagonista, así como el Olimpia. El Olimpia es muy respetado, tiene esa estirpe copera, como se dice siempre, tiene esa historia encima donde también los rivales le respetan y dicen a la pucha, seguramente vamos a jugar contra Olimpia, tenemos que prepararnos de esta manera, de la mejor manera, porque puede haber sorpresa. Y la gente, el equipo y el club Olimpia también saben que van a jugar ante un rival complicado, difícil, pero no es imposible. Olimpia está pasando un momento difícil donde no le acompaña esa cuota de suerte, donde pasan cosas raras que a veces uno ni se imagina, piensa por qué pasan, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que tiene también este deporte, el fútbol. Entonces, de igual manera, el que va a estar supliendo al arquero lesionado también es un arquero Espínola. Yo creo que es su gran oportunidad de demostrar por qué vino a la Olimpia. Y Wilson, aquella vez de Olimpia, crecimiento futbolístico y dinero, o si no se iba a la quiebra, económicamente era un desastre. Así mismo, Arturo, todos saben la historia que nosotros pasamos, realmente fue difícil. Yo creo que fue uno de los momentos más complicados que el club tenía por delante. Yo creo que el club estaba hecho mierda, pedazo, estaba mal en todos los sentidos, no había agua, no había pan, nada, y eso ya es una cosa demasiado serio y difícil para un club tan grande, ¿verdad? Donde los Almeida, cuando llegaron, pusieron de su bolsillo muchas cosas para que el plantel esté cómodo, ¿verdad? Y después el plantel supo sobrellevar, supo salir adelante
y realmente gracias a ese equipo que nosotros formamos, que estuvimos en el 2013, realmente el Olimpia pudo salvar y se salvó, por decirlo así, de muchas cosas feas y negativas. Y sí, me acuerdo, acá estaba Trubato sentado, le digo a los compañeros por decir aquí en la punta de la mesa, y si Olimpia no avanzaba en Copa, esto se fundía. Así mismo, Arturo, esa fue la realidad de ese año, ¿verdad? Porque imagínate vos, si nos entrábamos en la fase de grupo, Olimpia, no sé, iba a ser vendido, iba a ser embargado, algo feo iba a pasar, pero si las cosas pasan por algo, ¿verdad? Y yo creo que en ese 2013 también fuimos un poco iluminados porque no teníamos un gran equipo, por decirlo así, pero sí había un grupo fuerte, un grupo que quería y sabía que no podíamos perder, que no podíamos fallar, porque si fallábamos también nosotros nos jodíamos. Y bueno, y te digo más, me acuerdo que cuando se viajaba había que hacer colecta, quién ponía el dinero, cómo hacían, no había dinero. Y realmente así es, Arturo, no, esa es la realidad, no podemos esconder o no podemos decir que no fue así, porque solamente los que estuvieron en ese tiempo y en ese momento en el club saben lo que nosotros pasamos, lo que se pasó, lo que se sufrió después cuando ya comenzamos a salir a flote, cuando ya comenzamos a llevar por delante, de nuevo todo el mundo apareció, pero es normal, es en el mundo del fútbol. Lo que pasa es que el fútbol hoy evolucionó, y si vos no ves dejás un buen balance, significa que no tenés plata para seguir comprando, incorporando. El socio sabe que estuvimos a punto de quebrar. Y imagínate vos, si nosotros no teníamos esa Libertadores del 2013, hoy no existía más el Olimpia. Esto decía Trovato, Wilson. Y cierto es, Arturo, cierto es, Trovato también mucho apoyó, mucho dio la cara, mucho estuvo ahí con nosotros presente. Realmente él bancó muchísimo también para que ese equipo, ese plantel pueda salir adelante, ¿verdad? Y la gente de Olimpia debe reconocer que Marco, desde que llegó y entró al club, el club cambió demasiado, y mientras él estuvo como presidente, no sé, 5 años, creo, 5 o 6 años creo que estuvo, el Olimpia fue diferente. Imagínate vos, él salió y de nuevo Olimpia está cayendo en cosas feas. ¿Y cómo anda, cambiando de tema, concejal, lo que pasaron ustedes en el 2013, la recordación del vice, pudieron ser campeón de la Copa, de todo un poco, con el debido respeto a la entrevista, y tú, ¿cómo anda? Y la lomitería por el momento está cerrado, pero vamos a abrir acá cerca de mi casa otra vez, porque estábamos ahí en la casa de mi suegra, que es sobre la avenida, ¿verdad? Pero no teníamos la comodidad suficiente, porque la gente pues quiere venir a sentarse, a compartir, a qué sé yo, a salir en fotos, a estar ahí. Y como no había comodidad, por el momento estamos cerrando, pero acá cerca de mi casa tenemos una canchita donde queremos abrir de nuevo y reactivar. ¿Y cómo se va a llamar? Y siempre Sarambi Burger. ¿Eh? ¿Cómo? Sarambi Burger. Sarambi Burger le puso mi cuñado. ¿Sarambi? Burger. Sarambi Burger. ¿Y dónde queda? Y eso te estoy diciendo, Arturo, acá cerca de mi casa vamos a abrir ahora, acá en nuestra canchita que tenemos acá cerca de mi casa en San Antonio. Y bueno, y lo mejor para vos, para lo personal, en tu actividad como concejal y en tu lomi-etería. Sí, señor, gracias, Arturo, gracias a vos y a todos tus colegas por recordar siempre, ¿verdad? Y estar siempre activo. Chao, Wilson, gracias. Éxitos. Dale, Arturo, un abrazo fuerte. Igualmente a vos, Wilson Pitón.
Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Está con reposo Víctor Villalba. Sí. Y mucha fuerza. Mucha fuerza para Víctor. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1248. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. Está una reunión Roberto Garcete, cuarta fecha confirmado. Cerro Resistencia, Cerro en Ciudad del Este. Sí. Otra vez. Y como económicamente hay que ver cómo le va, pero Cerro ya. Porque estos dos partidos que el estadio no estuvo lleno, ni uno ni otro. Y hay que ver qué tipo de beneficios le dejo. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Y le pueden llamar también al doctor que lo representa a Chito Ayala. ¿Dónde se va Chito Ayala? Doctor Machado. Santaní. Ahora está yéndose Chito Ayala. Ahora mismo va a Santaní. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Arturo. Muy buenas tardes para vos, tu audiencia. ¿Premio especial por la victoria o no? Y ya los jugadores nos dieron un premio especial a nosotros, a la historia de Racing, que no tiene precio, Arturo. No, pero usted pregunto nomás, no estoy diciendo que saque, ya le pague, pero ¿algo más o no? Sí, siempre vos sabés cómo son estas cosas, Arturo. Estábamos en una mala situación antes de comenzar, estamos mejorando y siempre tenemos que quitar de cualquier lado para darle lo que corresponde a los jugadores, inclusive menos de lo que corresponde, inclusive le estamos dando. ¿Menos de lo que corresponde? Claro, un triunfo, esto no tiene precio. Precio, ya entendemos, ya se entiende. No podés pagarle, no podés cuantificar cuánto cuesta ese resultado y hablando con los jugadores, creo que todas las partes estuvimos satisfechos una noche antes y también en el vestuario, de acuerdo a lo que pasó, todo no fue una victoria feliz. No sé cómo aplicarla, Arturo. Ustedes que son más especialistas en esto pueden ir mirando cómo fue este resultado y cómo fue el triunfo de Resistencia. Y qué pena el ánimo por el suelo de Nelson da Silva, ¿verdad? Así mismo, lastimosamente no podemos ahora exhibir todo lo que él pasó, todo lo que él es desde que vino a Paraguay. Es una persona humilde, se identificó mucho desde el primer momento con el barrio, del lugar donde vino, y él con todo el amor del mundo dio todo de sí, vino para progresar, así como muchos paraguayos se fueron a Argentina, en otros países, tocó la oportunidad de venir de Catamarca acá en Paraguay, vino a querer realizar su sueño porque es un jugador todavía joven, vino con su esposa joven, están
en un lugar no como las grandes estrellas, pero acorde al club y todo lo demás. ¿Y qué te dijo a vos? Porque tengo entendido que incluso ya le llamó al Albeira a pedir disculpas. Y nosotros, como te digo, prácticamente no festejamos el triunfo porque primero nosotros como dirigentes y como hombres de fútbol que tantas veces también nos ocurrió, pero no tuvo repercusión y tuvimos que bancarnos también, pero a nosotros capaz nos dolió más de lo que lo que le dolió a Gastón ese golpe, ¿verdad? Que ahora estamos dimensionando, en su momento pensamos que no era tan grave y después ya se vio todo lo que pasó. Bueno, y ahora, apartándonos del caso Albeira, la gran victoria, juegan con Cerro cuarta fecha en Ciudad del Este. Nosotros ya estábamos pensando, planificando ya toda la segunda rueda, porque, no sé, Arturo, si vos te acordás que te dije varias veces que nosotros vamos a pelear hasta el último minuto de este clausura, sea cual sea el resultado que vamos a ir cosechando. No vamos a tirar la toalla, aunque ya estemos en intermedia, nosotros igual seguiremos peleando hasta el último para dejar un precedente que Resistencia luchó hasta el último minuto, Arturo. Y teníamos todo planificado, cuándo nos íbamos, dónde, todos nosotros los que trabajamos acá en el club no somos muchos, pero todos cuerpos técnicos y dirigentes ya hemos planificado todo, Arturo. Presidente, cuando dice nosotros, aunque estemos en intermedia, ¿eso es un caso hipotético o es un sentir más o menos de que está muy complicada la cosa? Y como hombre del fútbol sé que estamos complicados, pero estuvimos complicados mucho más antes y salimos adelante. Pero tampoco ayer, como se dice, le ganamos a un grande del mundo, inclusive de América o de Paraguay, pero en síntesis, si estamos en intermedia el próximo año, no ganamos nada. Va a quedar la historia que le ganamos en el 22, ganamos un partido y este año le volvimos a ganar. Eso va a quedar en la historia, pero también va a quedar la historia que no sirvió nada si es que estamos en intermedia. Nosotros no pensamos en estar en intermedia el próximo año, pero es cosa que puede suceder. Nosotros, como siempre, miramos, inclusive con la forma que estamos jugando, porque no vamos a volver a soñar en un campeonato internacional como la otra vez. Se nos esquivó, faltando 7 fechas necesitábamos un triunfo y al final quedamos fuera. El fútbol por eso es pasión, rey del deporte. Y entonces por eso estoy diciendo que las cosas cambian en cada momento. Y bueno, Roberto, ¿esta fecha que viene con quién es? Ahora tienen la tercera fecha, tengo aquí. Trinidense, y después viene Cerro en Ciudad del Este, en Buc. Sí, la última, presidente. En esta semana no hay alguna novedad, porque siempre alguito por el día está viendo, algún jugador que pueda sumarse al equipo. ¿No hay alguna novedad, algo para ir sumando, incorporando? Y como siempre, el presidente actual juega siempre calladito y después trae las propuestas y vamos a estudiar, discutimos, nos peleamos algunas veces y al final llegamos a un buen término, hacemos las cosas como creemos que estamos haciendo bien las cosas. No puedo decir... por ejemplo, prácticamente con ustedes estoy hablando y una radio más, ¿verdad? Le dejé a cargo al presidente que hable de todo lo que sucedió esta semana en Ciudad del Este. Pero parte futbolística planificamos anteriormente, pero estamos hablando lo de Nelson nomás por el momento. ¿Y qué pasó en Ciudad del Este con Resistencia? Pasamos muy bien, Arturo. Pasamos bien desde el inicio. Inclusive después de todo el camino quedamos en alguna parte y la gente comprendió lo que pasó, ¿verdad?
La gente de Ciudad del Este yo lo conozco hace tiempo, Arturo. Tenemos mucha historia y hay mucha gente de la Chacarita que fueron a forjar ahí familias, trabajaron antes de que sea Ciudad del Este actual. Historia hay mucho, Arturo. Está bien. Primer campeonato sudamericano de ascenso que ganamos en el 94. Yo estaba como dirigente con 25 o 26 años, ¿no? Y Roberto, el actual presidente, estaba en la panza de su mamá. Don Roberto, volviendo un poco al triunfo del otro día, que fue un resultado importantísimo para Resistencia más que nada, pero ¿qué se festeja más? ¿Ese tipo de triunfos contra equipos grandes como el Olimpia o esos triunfos que son contra rivales directos, ya sea Guaireña, Tacuarí, los equipos Mallorquín, los equipos que están peleando con ustedes? Y todos los triunfos se festejan en forma distinta. Lo que nosotros festejamos ahora es que estamos por buen camino. Cualquiera fuera el rival, tenemos que ganar todo lo que viene para que estemos bien. Y sabemos como hombres de fútbol que no se puede ganar siempre, pero estamos por un buen camino. Mejoramos mucho y los jugadores están mostrando actitud, eso que siempre ha caracterizado a Resistencia, pero en las divisionales, no en primera división, porque no teníamos buenos resultados en primera división. Entonces creo que la gente joven ha revolucionado Resistencia y vamos a dar pelea. Me dijiste que cuál es el resultado que nosotros vamos a festejar. Todos los resultados vamos a festejar. Interiormente o vamos a esterilizar lo que sentimos. Todas las cosas en su momento. Y bueno, felicidades, Roberto, que disfruten ahí con la familia, con la gente del Bajo. Gracias, Roberto, muy amable, gracias. Gracias, Arturo, y hasta siempre. Gracias, Roberto Gacete, vicepresidente de Resistencia, que lo llevó o que lo trajo acá y después lo llevó. ¿Cómo fue el tema? Carlito Guirlán, ¿cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto enorme. ¿Cómo anda, Carlos? Bien, gracias a Dios, todo bien. Carlito Guirlán, sí. Mi respeto para vos, ¿sí? Sí, igualmente, Arturo, igualmente. Carlos, háblanos de Gustavo Gómez. Al nacer lo está esperando. Bueno, Gustavo le tuvimos de los 13 años, ¿verdad? Yo estaba ya en el comienzo de un proceso de los cuales teníamos que buscar jugadores de diferentes edades, ¿verdad? Está la camada de hasta los copeles, ¿verdad? Antes de eso estuvo Beltrán, todo eso en la camada de mi proceso. Y Gustavo, la verdad que es San Juan, pero prácticamente se desarrolló y creció en San Ignacio, ¿verdad? Sí. Al principio estaba en un club que es Capitán, que es el rival de mi club de allá 31, que lleva referenciamiento. Y de ahí a los 14 años, 13 para 14, ya le trajimos en mi club. Y de ahí con varios chicos más, ¿verdad? De los cuales también estaba Lucena. Para ya empezamos a hacer el proceso con algunos trabajos técnicos, futbolísticos, tácticos, ¿verdad? Para poder fortalecerle más. Y tuvimos la oportunidad con Jorge Campos de verle en la selección paraguaya. Y de esa vez, con 15 años, ya estuvo en la Sub-17 que jugó el sudamericano en Chile, ¿verdad? Pero siendo siempre jugador del 31 y después también tuvo la suerte de ser convocado a la Sub-18, siendo jugador del 31 de julio, ¿verdad? Que nuestro jugador, nosotros viajamos toda la semana para las prácticas de la selección, la gente de la formativa, cuando estaba Tata en la cabeza, con todo su equipo, ¿verdad? Ya nos enviaban los trabajos que hacían en la selección y yo de acuerdo a eso le trabajaba en San Ignacio. Y después la sub-20 la misma cosa. El primer sub-20 que jugó fue con 31, estando en el 31 de julio, ¿verdad? Pero hicimos un proceso, un trabajo bien
bien definido con él, fuerte, y como todos los jugadores que han llegado, porque tuve la suerte también de que muchísimo, seguramente un 40% de lo que hemos formado ha llegado, ¿verdad? Ha llegado a primera, otros vinieron por su cuenta, que generalmente yo no recomendaba, ¿verdad? Porque le faltaba. Pero todos los jugadores después, ya en Asunción le teníamos en mi casa, a Octavo le tenía en mi casa, tenía también a Lucena, acá en Fernando le tenía a Beltrán, la mayoría de los jugadores, Pedroso, que para descanso, ¿verdad? Después el destino era más bien Chile, ¿verdad? Hablando de Chile, perdón Carlos, hablando de Chile, no queremos olvidarnos. ¿Vos lo llevaste a Luis Rivero, un nuevo jugador de Cerro, a Chile? Exactamente, sí. Es un chico que realmente me recomendó mi compadre, que es el CIDE de Irlanda y Pilar, ¿verdad? Para ser justo, y me habló bastante bien desde chico. Tuvimos la suerte de llevar la Encarnación. Yo ahí estaba estaba trabajando y formando jugadores, ¿verdad? De los cuales uno de ellos que fue el principal, y la Encarnación, está en Olimpia, en la sub-18, un chico maravilloso, Giovanni Risut, ahora está en proceso de... ¿Cómo es el apellido, Giovanni? ¿Cómo? ¿El apellido de Giovanni en Olimpia cómo es? Risut. Y bueno, ya teniendo todos los pasaportes comunitarios, él fue elegido para ir al Juventus cuando vino la gente de Juventus de Italia a ver jugadores. Fue el único elegido de Paraguay, ¿verdad? Para viajar, y por culpa de la pandemia no pudo viajar, ¿verdad? Después le pasó el tiempo y no pudo competir y todas esas cosas, porque hay que pulir un poco, ¿verdad? La idea del Juventus era llevarle ya y pulirla ya en Italia. Uh-huh. Y bueno, salió, se comunicaba con la familia conmigo, estábamos todos contentos por el trabajo que hicimos, pero lastimosamente le pasó el tiempo porque la pandemia no nos dejó viajar, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ahí después entre ellos estaba también este muchacho, como te está viniendo, que muchas veces me confundo todos los nombres, ya que llegaron bastantes jugadores que tuvimos suerte, ¿verdad? Y de ahí le hicimos debutar. Yo estaba el 22 de septiembre por un periodo bueno, y ya a los 17 años ya aparentaba jugadores ya de 22 años, 23 años, tenía una potencia inmensa y, como decir, desplazaba muy fácilmente a los adversarios con el cuerpo, ¿verdad? Yo le comparo siempre con el Tigre Ramírez, ¿verdad? Usaba bien los brazos, parecía que le podía tener a uno o dos así, abriendo los brazos nada más, ¿verdad? Igual que los Pérez Gómez, ¿verdad? Con una potencia, pero es más rápido que los dos, ¿verdad? Sí, quiere decir que Luis Rivero, el nuevo jugador de Cerro, Carlos, tiene mucha potencia, ¿no? Sí, mucha potencia y muy fuerte, aguanta. Bueno. Sí. Y bueno, tenía que haber mejorado un poco más con pelota, pero yo creo que por falta de tiempo no me llega, porque el pedido ya era muy intenso de Chile por verle, y tuvo la suerte de debutar a los 18 años en la Libertadores también en habla italiana, con habla italiana, sí. Y bueno, Carlos, de todo un poco contigo, a quien representás, de tu escuela, de lo que hace futbolísticamente, crecimiento de varios de ellos. Ahí tenés el caso de Gustavo Gómez, que está para el nacer del fútbol árabe. Carlos, un abrazo del aire, gracias por el aporte y opinión. Gracias, Carlos. Bueno, un abrazo y a las órdenes. Gracias, Carlos Vidal. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos desde 69.900 guaraníes, clase A. 30% descuento en todos nuestros productos, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción. Si le puede llamar Gerardo a Daniel Machado, está yéndose Conchita ya a la Santaní.
Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, respaldo total. 13-8. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Caracota nos envía el material del estadio del Real Madrid. El Santiago Bernabéu. Que remozado. Sí, remozado estadio. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Heladera Tokio de 300 litros frío húmedo antes en 18 cuotas de 278.500. Ahora en 16 cuotas de 275.500 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de Banco Aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. ¿Cómo te va, doctor Daniel Machado? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Saludos para los muchachos ahí y para la audiencia. ¿A cuánto está con llegar con Chito allá a la Santani? ¿Cuánto falta? ¿Vos que tenés GPS o qué, Arturo? ¿Cómo? ¿Vos tenés GPS o qué acá en nuestra camioneta? ¿Por qué? Y porque, como sabes todo, nos estamos yendo, estamos a una hora más o menos. ¿Y cómo está Chito? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Una linda oportunidad, el club y Santani se lleva un técnico de primer nivel. Y pasamos con el que está a tu derecha. ¿Cómo? Pásame con él. Te paso. Arturo. ¿Cómo anda, Chito? Lo mejor para vos, contanos lo de Santanina, el doctor Machado te representa cómo, y contanos cómo se da. Bien, Arturo, gracias a Dios, todo bien. Acá estamos yéndonos a Santanina con el doctor, un gran amigo con quien estamos ya en esto, ¿verdad? Y gracias a Dios surgió esto, ¿verdad? Ya habían surgido muchas posibilidades anteriormente, ¿verdad? En intermedia principalmente, y no habíamos llegado, ¿verdad? a esto, pero hoy Santaní es un equipo que quiere subir de vuelta a primera, se reforzó muy bien nuevamente en esta segunda etapa, y la idea es subir de vuelta a primera división. Es una situación que tiene muy buen plantel, y eso es lo que a nosotros nos motiva un poquito a llegar a Santaní y empezar a trabajar, a laburar, y esperando que Dios mediante todo pueda salir bien. A las 3 de la tarde te presentan y ya te quedas en Santaní, Chito. Sí, a las 3 de la presentación entrenaremos y ahí veremos todos los detalles, ¿verdad? Lo que tengan que ver con seguramente gran parte de la semana vamos a tener que quedarnos siempre, ¿verdad? Y en algunos casos obviamente volver para siempre ver algunas que otras situaciones personales seguramente. Y bueno, lo mejor, Chito, un segundo te quedas con Francisco López, Chito. No, al decir, Chito, esa cuestión personal, el tema de vivir en la ciudad, estar en la ciudad, ¿cómo va a ser esa logística un poco para saber nomás? No, en un principio nos vamos como para quedarnos, ¿verdad? Que creo que es en definitiva lo mejor, porque estamos en una etapa en donde hay que sacar resultados, hay que ganar, y estando ahí siempre vamos a estar más concentrados que de otra forma, ¿verdad? Hablar simplemente de quedarnos en la ciudad y de si surge alguna situación o algo diferente que tengamos que ver, estaremos también por asunción, ¿verdad?
Y bueno, Chito, feliz presencia en Santaní, te va con el doctor Machado, un saludo nuevamente para el doctor, a vos lo mejor. Gracias, muy amable, Chito, gracias. No, tranquila, pero muchas gracias a vos y acá el doctor está aplaudiendo, que dice cómo sabes todo, porque estamos a mitad del camino y se sigue aplaudiendo todo. ¿Sabes lo que tenés que decirle al doctor Machado? Arturo, los periodistas, decirle. Chao, Chito, chao, doctor, gracias, muy amable, gracias. Un abrazo. Gracias. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Enseguida, ¿quién ganó el porcentaje? Víctor está con reposo, él tenemos que enviarle hoy hay 2 partidos. Sí, ya me envió su porcentaje. Ya te envió. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los you are, ama como llega vos. La selección, ando con la selección Cerro Sub-20 y la inmediata reunión Zapac Gavilano. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. 13-15. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Reiteramos, esta medianoche, Copa. Ahora ella hace Asunción, Panamá, Miami, así como están los papeles para el viaje. Diego Gómez. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Auché 2024 renovó con General Caballero. ¿Cómo te va, doctor Aldama? Hola, comandante Arturo, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Lo de Auché, lo quieren, codiciado, y vos le dijiste, espera un ratito, firmás primero y después esperan si hay. Hasta el 2024 contigo. Hasta el 20-24 de diciembre, mi querido Arturo. Por suerte, Guillermo se va a vestir de rojo de vuelta. Y está bien, venía charlando, hablando con él, se insinuó mucho de ofertas del plano local. Hablaste con Guillermo, ¿está feliz con ahí en General Caballero? Sí, Guillermo es un jugador emblemático del club, él es feliz en Mallorquín, así que logramos convencerlo para extender su contrato, Arturo. Presidente, se hacen fuerte en su casa, allí en Carende. Un buen triunfo frente a un rival también, y eso incluso modificó la tabla del promedio de la posición en la que ustedes estaban. Ahora en la posición en la que ustedes estaban está Meliano, o sea, de esos triunfos que, como se dicen, son de 6 puntos. Así mismo, ayer fue un partido durísimo contra un gran rival como lo es el Deportivo Trinidense, un equipo que viene haciendo muy bien las cosas durante todo el año desde que empezó el campeonato, a tal punto que hoy es tercero en el acumulativo, así que no es un logro menor lo que ayer obtuvimos, ¿verdad? En un partido muy duro, pero gracias a Dios pudimos sacar un resultado favorable que nos permite ir respirando un poco más cómodo en la tabla de promedio. También hay un mérito, digo, por parte de la dirigencia de ustedes, presidente, porque en un momento dado al comienzo costó para que el proyecto de Troadio empiece a funcionar y ahora está empezando a dar sus frutos. No, nosotros confiábamos plenamente en el profe, por eso hemos apostado por él, y en su momento cuando los resultados no se daban, sabíamos que era también por la envergadura de los rivales que le tocó justamente enfrentar en los primeros partidos. Imagínense jugar contra Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, todos esos partidos, ¿verdad? Y bueno, nosotros le dimos la plena confianza, y como yo en ese momento malo le dije a Troadio, acá morimos juntos, a menos que vos decidas irte, vos te quedás con nosotros hasta fin de año y hasta por varios años también, si se puede. Y está bien, seguiremos. Que tuve con Troadio y bueno, gracias a Dios ahora se están dando los resultados. El profe ha armado un gran plantel humano,
que se dedica al trabajo. Tenemos un plantel muy comprometido, gracias a Dios. Y bueno, acá contra Cerro Porteño el próximo sábado. Así que seguiremos charlando, doctor. Y gracias por este tiempo, doctor. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo grande. Gracias, Julio Aldama, presidente general Caballero. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Quién es cabeza porcentaje? Jorge y yo. ¿Y Víctor último, vio? No. Vota último. Dos sartenas, esta fecha. ¿Nos alcanzó, Víctor? Víctor está también puntero, sí. 4 para Jorge, 4 4 para Víctor, 4 yo y Germán 2. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 1318. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad papasa. Compra Fortina etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas. Desde la app de Tigo Money participan todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. 1320. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Enseguida el porcentaje. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Informate en las redes sociales de Rumbos S.A. de Seguros. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Como hemos adelantado, viaja esta noche, así como están las cosas, Diego Gómez para ser compañero de Messi o dirigido por el Tata Martino. Podría debutar el próximo viernes. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. 1321. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Enseguida vamos al porcentaje. Celebra la amistad con beneficios del 26 al 31 de julio con tarjetas de crédito Banco. 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Vamos entonces al porcentaje. Primer partido, niño, hoy. Guaireña Luqueño. ¿Qué dijo Víctor Villalba, niño? Bien, empate. ¿Y vos, 50-50. niño Jorge? 40-60. ¿Quién gana? Luqueño. Luqueño le gana. ¿Y vos, Francisco López? 40-60. Luqueño le gana a Guaireña. ¿Y vos, Germán Capa? 60-40. Gana Guaireña a Luqueño. Sí. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Bueno, yo lo veo más eso en el fútbol, eso como sale en el fútbol brasileño, tipo Matías Segovia. Sí, tiene esa va a ir bien ahí en ese y estilo. Después puede ir a Europa. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Este julio sale todo, empezó Electro Universo. Aprovechar los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en Universo. Por tus compras participas de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 1323. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre SIP. Filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarino y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Qué partido, niño? El siguiente juego, Nacional ante Tacuaré. Nacional Tacuaré. Vos, Germán Cafa. 60-40. ¿Quién gana? Nacional. ¿Le va a ganar a Tacuaré? Sí. ¿Y vos, Francisco López? 60-40. ¿Quién le va a ganar? Nacional. Se va a enojar tu amigo. Se va a enojar tu amigo. ¿Y Víctor Villalba qué dice?
50-50. Empate partido en la visera. Así mismo. ¿Y vos quién falta? ¿Y vos, niño? 50-50. Empate. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la costa Artigas, Santa Julia y la costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. 1324. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Llega a Cerro y habla con el departamento de fútbol que preside Zapac con Diego Gavilán. Y una vez que estén ahí cara a cara, mano a mano, probablemente ya sea anunciado. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebellala 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. Los que están convencidos están en Cerro de que Gavilán va a aceptar que no hay un plan B. ¿Qué pasa si Gavilán... Yo lo que te digo nomás es que cuando vos te reunís con el presidente, y sabe muy bien Germán, las cartas sobre la mesa. Sí. No diga no te dije, yo te dije, me entendiste mal, no. Por eso va a haber una reunión previa, formal, oficial, entre el presidente de Cerro y el propio Gavilán. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostala.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar, lo cambia todo. El Gavilán es técnico de la reserva. Sí. No es presión de deseo. Vamos a suponer que camine mal. Zapac tiene la presión. Claro. Tiene que hablar, porque él es empleado de Cerro. Ustedes requieren de mi concurso claro, ¿qué ahora. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si? 3 puntos suspensivos. En esa reunión, por ejemplo, dice... Claro. Yo le quiero a los que fueron apartados. Claro. También hay que aclarar las cosas de un principio. O los resultados. ¿Va a interesar Patiño o va a interesar Espínola? Claro. Perdón. Patiño y Espínola trabajan diferenciados en Cerro. Decidí bienestar y certeza exigí IMPA con más de 40 años llevando energía al país. Como también si le va mal el empleado de Cerro, que no pierda por primera todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Suponte, no hay presión de eso, que le va a llamar a Dios y le dice, andate, buscamos otro técnico. Como si yo soy en la reserva. Claro. Ahora tiene que estar otro. Y es empleado del club. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes. 22 o 25 años con 100.000 guaraníes. 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llamanos y te visitamos. Caja Mutual. Hoy no hay reserva, perdón, no hay intermedia. Sí. Intermedia, juega 2 de mayo a puertas cerradas, solo con un grupo allí que habilita la APF. 100 por lado, 100 del lado de 2 de mayo, 100 del lado de 12 de octubre, juega hoy y también hay partido en Ciudad del Este. Minutos detalles. Está obligado a ganar, porque los de arriba están ganando y están sacando ventaja. Juega ante el colero, pero igual en la intermedia cualquier cosa puede pasar. Lo habían suspendido el tema de la gente por invasión. O sea, por una presencia de chicos en realidad. Niños, sí. En el sur, en el estadio Villa Alegre, entró la gente también. ¿Y qué pasó? 3 o 4 y la seguridad reaccionó rápido. No, ¿y lo sancionaron al equipo local? No, ahora no. Todavía no hay porque... Entonces es muy probable. Y no sabemos qué va a pasar. Una cuestión del estadio si se rige la misma alegra para un equipo o una categoría. Pero ingresaron 3 o 4 hinchas al Villa Alegre. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Ingresá a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Brasil en Plus Car, piezas y repuestos y las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982755250, www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos busca. Celebra la amistad con Farmacias Catedral. Sorteamos scooter, conservadoras a batería y vales de combustible para compartir con tu aliado fiel. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. 1327. Llegó la promo de Santa Elena. Gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por 1 año. Participás enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos
lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Niño Jorge, hoy la categoría intermedia se cierra la fecha con estos duelos. En Ciudad del Este, 3 de febrero, Carapeguá a las 17. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate 290000 Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Más de repaso de partidos. 3 de febrero, Carapeguá, decíamos hoy a las 17. En Pedro Juan, 2 de mayo, 12 de octubre. 2 de mayo, 12 de octubre, 19:15. Del jueves 20 al 22 de julio, descuentos increíbles en todos los productos Jan de calidad superior y los mejores productos de la temporada. Boyani, Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Call Center 569-9000. Comprá desde la web las 24 horas. tupi.com.py. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Vamos con el repaso de la fecha 3 del campeonato. El viernes arranca todo con Tacuaré Guaraní a las 19. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y la Universitaria. Hoy pagando con tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard accedes a 30% de descuento. En Punto Farma vamos tu economía y tu belleza. En Punto Farma cuidamos tu economía, salud y belleza. Perfecto, seguimos, Darío. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 1329. Club es una app de supermercados en la que podés comprar artículos de limpieza para tu hogar, productos de cuidado personal, almacén, congelados, bebidas, carnes y muchísimo más. Con descuentos todos los días. Descarga la app de Club en App Store y Google Play para conocer todas las promociones y ofertas. Club, el super que más te conviene. Un gran viaje comienza con un gran beneficio. En alianza con Gol Líneas Aéreas te ofrecemos 18 cuotas e intereses con tarjetas Visión, 10% de descuento con Signature y Black. Conoce más sobre este y otros beneficios en visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Más de repaso de partidos. El sábado, Trinidense Resistencia a las 4, a las 16 horas, Trinidense Resistencia. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como Mesipar te acompaña en tus desafíos. Solicita el crédito con tasa de referencial del 18.5%. Hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000. Ingresa a nuestra web con mesipar.co.py. Con Mesipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfrutar con Pedidos Ya de eso que querés al precio que querés. Más de repaso de partidos. El sábado, Cerro Porteño General Caballero 18:30 en La Olla. Carga Grip 95 Petrobras es una sabia decisión, es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.600 millones en premios de Hyundai HB, CNT, C por Emoy. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Animate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Jan número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Vos no me diste bola allá en televisión. Vos estabas con permiso de pasajero. Vos tenés tu tío. ¿Sobre cuál de los puntos, señor? Y que la defensa central de Cerro van a ser los Morel. Los dos centrales. Jorge Morel e Iván Morel. Vení a Bristol y aprovechar las mega ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años con los mejores precios del país. Sin entrega inicial podés ganar una fabulosa Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. He visto parte del partido con Peñarol ayer acá, en este. Y visto el cierre que tiene Iván Morel. Rapidito. Junior, por así decirlo, el menor de los Morel. El menor. No, aunque usted le llama, yo le llamaré Iván Morel. Iván Morel. Sí, yo le voy a llamar Iván Morel. Y es el hermano de Jorge Morel.
y es zurdo y Germán va bien el cierre. Sí. Para los oyentes que me preguntan qué tiene en su boca, si no tienen un caramelo, porque me preguntaron hace rato. Sí, por eso. Claro. Alfeñique, un caramelo especial de Madín Tucumán. Internacional. Sí, Alfeñique. Y se siente, se siente. Suena diferente. Con la caña de azúcar se hace, es todo natural. ¿Verdad? Interesante. Sí. Pero no hay que morderlo. No todavía, porque ahí sí te cae un diente. Podemos revender por aquí, Germán, si trajiste una cantidad, podemos vender. ¿Quiere vender? Gustavito quiere usar para la pesca. El niño te va a vender eso al por mayor. Ya prepárate. Chupa, chupa, chupetín. Agárralo del palito. Que te vas a divertir. No te prendas con el vicio. Chupa, chupa, chupetín. ¿Y después? ¿Querés que me ría, Gustavito? Que me causa gracia lo que hace. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. ¿Ya grabaste, Gustavito? ¿Qué fecha es? 17 de julio. La pareja central de Cerro es Jorge con Iván. Los hermanos. Los hermanos. ¿Quién va a jugar el volante central? El gran problema que tiene esa. No, eso tenés razón. Si el que deja ahí, se va al medio Morelo. Es verdad, Jorge. Siempre seremos la pareja ideal. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura en shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. 13.35. ¿Se nota caramelo? Sí. Mucho, ¿no? Sí. Un poquitito. Eso no hay que hacer. No. Hagan lo que yo digo, no. Lo que yo hago. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Ranch con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Todo el recorrido, hoy en el trabajo editado con Gerardo, con Fabián y quien le habla, y los compañeros con Rodrigo, sobre los familiares de Gustavo Gómez y de él, no me vio. ¿Cómo que no te entienda? Por favor, ¿qué decís? No te entienda. Hoy en el extra poner el tema de la mamá, de la hermana, la profesora de Gustavo Gómez, y se refiere a Diego Gómez. Sí. Y a la señora Petrona, la formadora. Y a Petrona. Es una especie de casa talento, ojeadora. Me llamó la atención eso. ¿Qué? La puta y pasa. Penalti, la mejor pelota del mundo fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. ¿Quién terminó el partido hoy? Casalgo Niño. ¿Cuál partido? Guaireña Luqueño. ¿Y va a ser con Diego? Con Diego, Nacional que vuelve a su casa. Se reabren las puertas del Arsenérico. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Con la promo Amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes. Si son socios de la Universitaria Cooperativa Lambaré, 5% descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. El Club Olimpia en su cuenta oficial dice Olimpia Day. Te esperamos en casa. La Mosca, el domingo 23. La Mosca no, porque era oficial, no tienen que pagar acá. Estoy viendo, no me llama la atención. Que le regalaba la representante La Mosca. Que La Mosca, sos representante vos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalá BMyFlores. ¿Y por qué no le regalan el aviso anual?
Qué simpático. Clansol de Lasca, con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. 1338. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada. Ecopetrol, vamos. 1338. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué pasó con Santander? ¿Por qué no debutó todavía? ¿No están los papeles, vio? No. Igual. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad ética. 1339. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Estaba para el sábado el viaje, lo sabe muy bien el niño. Ayer le mostraba el viaje de Diego Gómez. Se va así como están las cosas esta noche, ya rumbo a Miami. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Espera un ratito, niño, te voy a decir lo que escribió Olveira, ¿sí? Niño, en el Twitter, ahí te envío. Y está la foto suya después de la intervención que fue este mediodía. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEAES, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal, Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.900 guaraníes clase A. 30% de descuento en todos nuestros productos, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Puede jugar de central a la izquierda. Por el perfil zurdo. Sí, pero me dicen que con todo respeto es chiquito. Es bajito. Ah, yo te dije que es más chico. Es lateral más porque bueno, está bien. Sí, pero si salta bien, hay centrales que han jugado. No se discute. Entonces, si es lateral izquierdo, lateral izquierdo. Claro. No, yo sí me equivoqué en el puesto, me equivoqué. Pero es muy bueno. Ahora, hay que ver si lo pone como tipo Gabriel Báez, de lateral izquierdo a central izquierdo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernándares a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Y muchísimas gracias por la colaboración. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. 1342. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. El televisor Matsui de 43 pulgadas. Antes 18 cuotas de 241.500 guaraníes. Ahora en 16 cuotas de 241.500 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿A qué hora queda General Caballero? ¿El primer partido hoy? No, General Caballero el sábado.
No, hoy tenemos un partido. No, hoy tenemos dos partidos a nivel local. No, el primero. Perdón, Guaireña, Luqueño, el primero a las 17. Correcto. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Vamos con más de los partidos y los repasos. Hoy Guaireña, Luqueño en el Parque del Guairá a las 17 horas. Y más tarde Nacional Tacuaré, 19:30. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. 1344. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Subió el siguiente mensaje, Olveira, y la foto luego de la intervención. Quería agradecerle por este medio a todos el cariño y el apoyo. Salió todo bien, gracias a Dios, y les prometo que voy a volver antes de lo esperado. Me va a tocar estar fuera de las canchas por un tiempo, pero alentando a este equipo con todas mis fuerzas. Vamos Olimpia, posteó Gastón Olveira hace segundos en su Instagram. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven, hace tu compra grande el mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo del sabor y además nos achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. 1345. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamán, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamán, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad pasa. Compra Fortina etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. A las 13:50, niño con los compañeros, nuevamente Remo Monumental Satelital. Mariela Gómez, hermana de Gustavo, y Gloria Portillo, la mamá de Gustavo Gómez, que va al nacer. Y hoy es el día, hoy es el día. A la tarde, noche se define, decía la... Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza Seguro Hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Informate en las redes sociales de Rumbo Sociedad de Seguros. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Los que sí no están felices son los hinchas de Palmeiras, que están en redes atacando bastante al presidente y a directivos de Palmeiras para retenerlos. No están nada contentos con esta situación, que todo hace indicar que será transferido Gustavo Gómez. Para ellos, pieza fundamental en su equipo.
Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Celebra la amistad con beneficios del 26 al 31 de julio con tarjetas de crédito Bancop. 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. ¿Qué más? Más de repaso de lo que tiene que ver con la categoría intermedio. Hay 2 partidos, 3 de febrero Carapeguá a las 17 y luego 2 de mayo, 12 de octubre a las 19:15. 2 partidos hoy en el cierre de la fecha, donde se va cortando, Germán, de poquito sol. Sí. Si bien es intermedia, hay que ver, pero 39 puntos tiene ya Sol de América, 33 Fernando La Mora, 32 Recoleta, 31 2 de mayo, que de ganar hubiera 34, pero va comenzando a sacar. La primera fecha le costó un poco a Sol, sí, la adaptación a la categoría, pero ahora viene de victoria en victoria. Sí, está firme. Gana el equipo de Sol de América, que hoy tiene a Castro César como entrenador. La Conmebol igualmente le entregó por el título a Libertad. Así es. ¿Cuántos miles de dólares? Dice el tuit de Alejandro Domínguez: hoy entregamos el cheque de $500,000 al Club Libertad, al presidente Rubén Di Tore, campeón del torneo de apertura de la APF oficial. Esto representa un auspicio otorgado por Conmebol para fortalecer la competitividad de los torneos locales. Felicitaciones al Club Libertad, dice la cuenta oficial de Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol. Bueno, hay que ver quién por Gómez Libertad. El que está para jugar es el Caballero. Ernesto. Sí, Ernesto Caballero, pues no es no son iguales. No es su misma posición. No es la posición. Y vamos a ver qué pasa. ¿Se va a la medianoche hoy? Sí. Va a ser el primer paraguayo compañero de Messi. Sí, de forma oficial, en campo, porque anteriormente llegando entrenamiento a otros. Pues se puede dar pero en campo primera vez. Un hecho histórico, que 2 paraguayos juegan con los 2 mejores jugadores. Uno con Cristiano y otro con Cristiano y otro con Messi. Es verdad. ¿Qué Gustavito? Es la hora, Jesús, dice. Seguido será. Esta Pireba ahí no se puede ir al río porque no hay... pues pecadores ¿Por qué? Y está sucio el río, no hay pescado. Hay pescado. Poquito. Que no le den permiso, otro tema. Pues vamos a dejar ahí nomás. Hablamos con la señora Mariela Gómez y Gloria Portiño, hermana y madre de Gustavo Gómez, respectivamente. ¿Qué significa para ustedes lo de Gustavo Gómez con todo el ofrecimiento que está teniendo Palmeiras y ahora para el fútbol árabe? Contanos. Y es un orgullo realmente, nosotros que somos de tierra adentro, de tierra misionera, del interior del país, que un joven soñador, hoy en día bicampeón de América. Gustavo representa eso, representa la perseverancia, representa la confianza y la fe inigualable. Así es que nosotros como familia realmente estamos muy orgullosos de Gustavo. Él es el hermano menor de nosotros y estamos muy felices, realmente demostrando él esa confianza, demostrando que los sueños están hechos para ser cumplidos. ¿Vos te imaginás, Mariela, que hay un ofrecimiento al nacer que es del Cristiano, que es uno de los jugadores más cotizados del mundo, da un presupuesto y Palmeiras dice que demos como el doble? Es decir, la cotización que tiene tu hermano es fantástica. Inigualable realmente. Mira que para nosotros la familia Gustavo siempre luego va a ser el mejor del mundo, pero hoy en día nosotros conocemos también ese gran deseo de los clubes también sobre Gustavo y es lo que él se merece, porque él es un chico que todos los días va trabajando para poder demostrar eso, ¿verdad? De tener estas cotizaciones. A nosotros también nos ponemos nosotros en familia y charlamos a veces y decimos, wow, lo que Gustavo está hoy en día, en dónde lo están queriendo, ¿verdad? Y más ni menos, como estás diciendo, jugar con uno de los mejores del mundo. Y en uno de los clubes hoy, que está justamente recogiendo a las grandes figuras, nos decía, estamos con Mariela Gómez, la hermana de Gustavo, nos decía su propio representante Paraje, es muy difícil que salga, es el más cotizado, el que cuesta más, y están ofreciendo una cifra millonaria. Nosotros con Gustavo todos los días estamos conversando, hablamos en videollamadas y a veces nos ponemos a pensar, como dice, todo lo que hoy en día él está pasando, ¿verdad? Es una gran oportunidad también y estamos viendo, él como dice,
el tiempo de Dios es perfecto y vamos a ver qué pasa, es lo que siempre él dice, ¿verdad? Pero mamá también, como siempre, en sus oraciones deseándole el bien a su hijo. Y yo creo que se puede dar, ¿verdad? No quiero tampoco pecar de imprudentes, una decisión de mi hermano con sus representantes, con el club. Yo sé del cariño inmenso que le tiene Palmeiras, porque también somos de viajar mucho, de ir a sus partidos, de ver el cariño que le tienen al capitán del Palmeiras, así es que yo creo que es una decisión que él va a estar tomando y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Hoy se reunió creo que con ellos. Hoy se reúnen. Hoy es un día estratégico, por decir, clave. Así mismo es. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero hoy fue un gran día. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Gustavo sobre este punto de eso? Que podría, no digo que se dé, podría ser su ida al nacer de Arabia. Anoche. Y justo estaba hablando con mamá también, y mamá estaba diciendo que esta mañana estuvo en un videollamada con Gustavo y estuvimos hablando al respecto de eso. Yo nada más no pude hablar con mi hermano también, me llamó a mí, pero no pude estar con él porque estaba en el trabajo, así es que precisamente en instantes también me voy a comunicar con él a ver qué tal les fue, ¿verdad? ¿Y él qué dice? Y él también piensa así, ¿verdad? Es un sueño esto, ¿sabes lo que es? Como se dice, a su corta edad ir en esos clubes también, a pesar de que el Palmeiras es un gran ídolo, pero siempre va a ser lo mejor para él. Mariela, con relación al carácter de tu hermano, se lo ve guerrero en la cancha, manda más en el buen sentido de la palabra, habla, charla en el objetivo de selección y el próximo mundial. Claro que sí, es una materia pendiente, como se dice, de Gustavo, la selección paraguaya y para todos nosotros. Mira que a nosotros nos duele mucho también cuando vemos esas críticas constructivas, a veces muy buenas, pero también críticas que a veces duelen bastante a la familia, porque detrás de cada jugador existe una familia. Cuando se dice, ¿por qué no juega en la selección como juega en Palmeiras? Eso te hace saber. Y el pecho frío es lo que más duele a veces, porque Gustavo da garra, da amor, él ama su bandera, así es que eso. Habla poco con la prensa de Paraguay. Eso no sé. Yo no sé si vos le puedes hacer una entrevista a vos y después no enviar material, no sé qué vamos a hacer, porque habla poco. ¿Cómo se? No, hay que ver qué pasa. Al respecto de Diego Gómez también. Sí. Diego Gómez realmente es un chico soñador también, que nada más sale acá de las compañías de San Juan Bautista, que es la colonia de Muricanetá. Y a nosotros también me pone muy feliz, a pesar de que él no es familiar mío, lo conocemos, lo vi de chico también en desempeñarse en lo que es el fútbol. Aquí nada más el Club 24 de Junio también, que acá del barrio, y es un gran orgullo verle a un chico de tierra adentro, ni más ni menos, ir a jugar con un grande que es Leo Messi. ¿Y qué te dice la mamá y la familia? ¿Hablan? Claro que sí, son amigas, compañeras de trabajo, y es un sueño para ellos. Sabes que es un sueño esto para todos, para la comunidad en sí, para los misioneros, porque Misioneros siempre es la cantera de grandes jugadores hoy en día, y eso se ve, ¿verdad? Así es que estamos muy contentos también con Dieguito sobre eso. Contanos lo de Gustavo, ¿se va al nacer? Justamente estaba hablando con mi hijo esta mañana, pero me parece que esta tarde-noche se resuelve todo, se define todo. Solamente me dijo que esta noche se resuelve todo el viaje a Arabia. ¿Vos intuís que se va como mamá? Si es por mí, no quiero que mi hijo se vaya, ¿verdad? Pero es un logro para él también, y el sueño que siempre tienen los jugadores, ¿verdad? Señora Gloria, la mamá de Gustavo, ¿qué te dijo él? Mamá, ¿qué pensás? Te quiero contar, tengo esta oferta, ¿qué te dijo? No, y me dijo que tiene oferta, me dijo, ¿verdad? Y como dice él, que siempre los jugadores están esperando estos momentos, ¿verdad? Porque para cualquier jugador es muy feliz. ¿Vos creés, señora Gloria, que están caminados para que él vaya al fútbol árabe? Sí, categóricamente. Y bueno, señora, ¿y él te dijo que hoy se define? Hoy, tarde-noche se define todo. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Andarte nomás a mi hijo y lo mejor? ¿O qué más le dijiste? Y no sé, ¿verdad? Porque como él sabe que yo también estoy enferma y... Bueno. Sabes que voy a sentir un poquito porque San Pablo es acá cerca para mí. ¿Vos crees que ya es merecedor de tanto por todo lo que hizo? Sí, claro que sí. ¿Tienes condiciones? No, yo no digo que no, por algo es lo que es. Estoy hablando de lo que vos pensabas, soñabas cuando era chiquitito. Sí, ¿qué te decía? Sí, así mismo, señor, así mismo. ¿Y qué te decía él? Que él iba a ir lejos. Porque con la ayuda de la familia también, que él sabe bien que
la familia nunca le ha abandonado a él. ¿Te imaginas que de Libertad fue a Lanús y después se fue al Milan? Sí, claro que sí. Primero a la Argentina y después se fue a Italia y ahora a Palmeiras y ahora ya preparando maletas para el fútbol árabe, así como están las cosas, señora Gloria. Así mismo, don Rubín. Y bueno, lo mejor para vos, fuerza desde aquí, de Radio Monumental Fútbol a lo Grande, y lo mejor para tu hijo, la verdad. Esto se va a dar en las próximas horas, probablemente, ya su ida al nacer del fútbol árabe. Muchísimas gracias, Gloria, y saludos a la familia. Gracias. Gracias, señor, muy amable, como eres siempre. Fútbol a lo Grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 17 grados. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores dictaminó de forma unánime a favor del desafuero del senador colorado Erico Galeano. El Pleno deberá aprobar o rechazar el desafuero este jueves. El exdiputado y ahora senador Erico Galeano compareció este lunes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. El Ministerio Público abrió una investigación en Paraguay tras la incautación de 10 toneladas de cocaína en Alemania que salió de un punto local, según las informaciones que se manejan. La ministra de la Senad, Zully Rolón, explicó que son informaciones extraoficiales, aún de que la carga partió de Paraguay, pero que si se confirma sería una pena, ya que Aduanas hizo el esfuerzo de adquirir escáneres para evitar este tipo de situaciones. Ucrania reivindicó las explosiones en el puente de Crimea, fue atacado con drones submarinos. Sin reconocerlo oficialmente, los servicios de seguridad de Kiev indicaron que siguen con atención cómo la ofensiva provocó daños en uno de los símbolos del régimen de Vladimir Putin. Rusia interrumpió el tránsito y declaró una emergencia.